Bienvenidos a Rock and Rom, el podcast donde podrán escuchar las historias de sus bandas favoritas de rock desde un punto de vista no tan profundo y muy polémico de nosotros. Depende de quién hables, depende de la profundidad de la persona. Bienvenidos. ¿Y de qué tan borracho esté, güey? Claro. En la mesa Eso conmigo de depende hoy, la como desde hace unas 4 semanas. Y de Tony, aquí a la eternidad, ¿cómo estás? muy bien. Perfecto. ¿Tú qué tal? Con todo, a toda madre, listos para grabar un nuevo episodio Perdón, Chimito. de esto que nos encanta. Eini, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al podcast, programa 4. Hoy tenemos un invitado especial, mi Richard. A huevo. ¡Huevo! Chemita, Hola, ¿cómo están? estás? Yo estoy muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, perfecto. ¿Qué sientes Bravo. estar Entonado, yo soy ¿Eres? entonado. el padrino, el primer invitado de este Ay. podcast? Muchas gracias por invitarme. Sin Primero temor que al nada. COVID, eso. No, Y qué bueno que tengo lo miedo, mencionas, güey, sí tengo porque miedo. Sí traigo hablando- mi cubrebocas, güey. Hablando de COVID, una vez más viene el comercial. Recuerden, gel antibacterial. Apúrense porque están volando estas No, mamadas. La mames, verdad sí, es yo- por el precio. Y yo me lo tomé, güey, chingato. Madre. También sirve, también funciona. Creo que el Tonayan tiene menos tiene un poquito más alcohol que esta madre, güey. Y eso que este es grado médico, 70 grados de alcohol. Mira, te lo echas y Eh. le echas 5 gotitas, güey, y ya está. Ya saben, Yo le echo inflamable. leche, le eché un poquito Se puede ir inflamable. con coca y... Esto es para que prenda, ¿no? Le echas Entonces, 10 gotitas a una lata grande de coca y ya está. ahí en sus comentarios me pueden contactar a mí directamente en mis redes sociales, ya las conocen, Eira Hernández. Estamos para servirles. Basta de comerciales, vamos a empezar con un programón hoy. A huevo. ¡Oh, Selma! ¿De quién vamos a hablar hoy? Vamos a seguir Antes hablando. Antes de empezar, quiero agradecer. Nos pidieron un saludo. Por fin, Dios. Ah, En este podcast, Nati, un saludote. Gracias por escucharnos. Saludos. Nuestra Nati. mayor proveedora de memes. Sí, De acuerdo al no. episodio, Tus memes Gracias, son la Están neta. buenísimos. Pero bueno, regresando al tema, hoy es un programa. Antes de empezar y decir de quién vamos a hablar, quiero Vamos a darles seguir con algo. la invasión inglesa. Vamos a seguir con la invasión inglesa. Rolling Stones. Cito, La revista. la revista. Ah, chingada. La combinación perfecta de los elementos más intensos. Pasión, misterio y maestría. Una de las dos bandas consideradas como padres del heavy metal, su historia contiene anécdotas como grabar un álbum en 30 horas, compartir el número 1 en ventas de toda la historia y crear canciones y 2 álbumes a partir del misterio del ocultismo, señores. Obvio. Pues, Y ¡Los aparte, Ángeles Azules! ser uno de los únicos 2 grupos en la historia acreedores a 5 discos de diamante. Ey. Para aquellos que siguen lo de los discos de oro, de platino, etcétera, los discos de diamante en los Estados Unidos equivalen nada menos que a 10 millones de ejemplares vendidos. Solamente 2 grupos en la historia lo han logrado. Uno de ellos es de los que vamos a hablar ahorita, que sí nos gustan. Y los, Y los otros que nos valen más. y los otros, pues no vale la pena mencionarlos, ¿no? Solo, digo, Empiezan con B y acaban con No. 3. como breviario cultural son Acaban con sueño, ¿no? los Beatles, que creo que la mitad de eso se lo vendieron a su familia. Pero este grupo del que vamos a hablar ahorita, enorme, cabrón. pues sí, pues tenían varo, entonces pues cada uno compró 1 millón. Así como, hicieron como una tanda en una cena de Navidad, güey, así de, oye tía, ¿me compras 1 millón de discos? Sí, no hay pedo, ¿cuánto te debo, güey? Ahorita te hago la transferencia, ¿no? Pero este grupo es la mamada. Led Zeppelin, señores. Led Zeppelin. Huevo. Por fin llegó uno de los que la neta a mí me apasiona. Soy fan. Ahí sí. O sea, ya estuvimos hablando en los otros programas de Rolling Stones, de Who. Hay por ahí un programita que no ha salido. A ver si un día lo piden. Chuck Berry. Ajá.
Ojalá lo pidan. Es el piloto, ¿eh? O sea, Es el si piloto. aquí cometemos errores, ese está de no mamar. De Fíjate que nos han dicho que el piloto salió bastante bien. Sí, no hay video, eso es lo malo. Sí, no, Entonces, no. como estamos en una plataforma de videos, pues no lo podremos subir. Si quieres trabajar y Pero- pero de fondo está chido. Pero hoy traemos a Led Zeppelin, señores. Les voy a dar unos poquitos datos generales acerca de la banda, nomás para poner en contexto de quiénes vamos a hablar. A casi 40 años de la desintegración del grupo, su música se sigue vendiendo y está más que viva. Más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. 111 millones, como bien lo mencionabas, Eini, solo en Estados Unidos, que es donde se hace el conteo de los discos es que- de diamante. Es que se hace en todo el mundo, pero depende el país. ¿Es regional? ¿Perdón? Nacional es nacional. No. Los discos de oro, de platino, de diamante, Eso. etcétera, son en todo el mundo, pero depende el país. O sea, nada más para que nos demos una idea. El disco de diamante en Estados Unidos equivale a 10 millones de ventas. En México, por ejemplo, un artista que haya vendido en México 300,000 unidades es acreedor a un disco de diamante. Y así se va dependiendo del país. Por ejemplo, en Costa Rica son 100,000 unidades. En Nada más. Japón debe ser 20,000 20,000. millones. No, es que no, Para el oro. No, güey, Para el no, bronce. pinche disco de mierda, güey. no, es que no De es. madera. A ver, es que esto no depende de la población, depende del conocimiento y de la cultura musical. A ver. Entonces, Ah, ok. todos entendemos que, pues, teóricamente, pues, Estados Unidos son los que, pues, el mercado target toda la vida de cualquier industria es Estados Unidos, ¿no? Entonces, al que le quieres pegar y donde quieres vender es en Estados Unidos y es el que dicta. Por ejemplo, para que también más o menos ahí, magnifiquen cómo está el pinche pedo. El disco de platino, que hay muchos artistas que han sido acreedores a este galardón, es de 1 millón de copias en Estados Unidos. El de diamante son 10 millones. Leve, 10 veces ay, más. Ay, no mames, ¿cuánto están? ¿Cuánto están, Tito? No? Bueno, Luis Miguel tiene el premio Bueno, seguimos. Les doy otro dato. a la madre esta, ya se me fue el pedo, ¿cómo se llama? La armadura de Wolverine. Adamantium. Luis Miguel tiene 10 discos de adamantium en la historia, por nada es igual. Nada más para que se den cuenta. Ahorita vamos a hablar de un grupillo. Para su disco de romances, güey. No, Exactamente. mames. Romance es 1, el 2 ganó nada más como 20 diamantes. Y pero después hablaremos de dioses. Ahorita vamos a hablar de terrenales. Simples mortales. Buena onda, Led Zeppelin. tocaban bonito, no eran unos seres supremos. Bueno, Pero bueno, Como síguele, el mi sol, Richard. güey, como el sol. Síguele, mi Richard. Más de 30 álbumes, digo más de 30, no más. Más de 300 millones de álbumes vendidos en el mundo. 111 millones solo en Estados Unidos. Y es junto a, como bien decía Chemita, los Beatles, la banda con más discos de diamante en la historia de la música. O sea, digo, podrán decir que, como ya hemos dicho en los otros programas, que existe una trinidad del rock and roll que se llaman Rolling Stones, Beatles y The Who. La verdad, yo pongo un poquito en tela de duda ese término, porque llegar con menos historia que los Beatles, en teoría, a empatarlos en ventas, está cabrón. Sí. Está cabrón. Pero bueno, como bien decías, Lo Aini, tenemos que centrar en una trinidad, ¿no? Por Bueno, temas los históricos. históricos. Una trinidad de 3, güey. Pero No aquí manches. sería una cuatrinidad, ¿no? Porque Porque Led son Zeppelin cuatro, güey. no lo puedes dejar fuera. Ah, no. Ok. como bien decías, Aini, bueno, no me acuerdo si dijiste 5 o 6. Son 5 discos de diamante que ganaron los Beatles y también Led Zeppelin. Bueno, yo tengo otro dato, tal vez diferimos, ya lo checamos Puta después. Si no, madre, corríjanos, no mames, corríjanos. ya valió verga, güey, ¿no? Jimmy Page. Ya vamos a empezar con pedos. Háblanos, Jimmy Sí, Page. Una Yo tengo partida que de madre 6 ya, güey. Aquí no pasa, güey. Hay una pinche partida No se de ponga madre entre nervioso. Paul McCartney Hasta contra arriba. Jimmy Page. A ver quién Yo. da, ¿no? Jimmy Page es 1000 veces más barrio. O yo tenía el dato. Por eso estamos Ya hablando lo viste de... que está saltando allá afuera, güey, con una charrasca, güey. Piensa en tu Se nena, me piensa en tocaba tu la guitarra ex. con una de violín, güey. Bueno, estarías columpiándote de la lena conmigo. Pero la cagaste, mi amor. Ajá.
Yo tenía el dato de que eran 6 de sus álbumes que tenían disco de diamante. Lo checamos, no es, digo, uno más, uno menos. 10 millones más. Ay, güey, yo quisiera esos 10 millones, güey. No, de copias vendidas, o sea, no No, de de dinero, varo, güey. de copias vendidas. Ahora, imagínate que lo vendas de avaro, el disco, cabrón, ¿no? Chuleta. Que nos Rolling hable Stones. Maluma, creo que él tiene Ajá. como 28, en los últimos 6 meses. ¿Sí queremos meter a Maluma en esto o no? Espero que no. No mames, espero que no. Por el Córtale, bien de su podcast, güey. Córtale, por favor, me voy a vomitar. Ahorita regresamos. Vamos a un corte. No, güey, que soy galarcada, si no, no tiene chiste, es que güey. no. Esto ya no tiene sentido como Super 1000. Bueno, Rolling Stones lo coloca como el 14 de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Ahí para que nos demos una idea, en el número 1, bueno, voy a empezar por el 5. ¿Les parece? Para hacerlo un poquito más conciso. Hazlo en suspenso, güey, suspenso. Número 5. Minuto 40. Estamos hablando del número 3. Pinche número 56. Sí. Ajá. Número 5, Chuck Berry. Número 4, Rolling Stones. Número 3, Elvis Presley. Número 2, Bob Dylan. A la madre. Y número 1, Beatles. ¿Dónde está Little Richard, güey? Mi pregunta. Más abajo. ¿Dónde está Bad Bunny, güey? O sea, ¿Dónde está Mickey? los Beatles, güey. No, Mickey, acuérdate que está en el Olimpo, güey, no mames. Sí, Es el 1 y está él. Ese güey es intratable, A güey. ver, güey. Cero, yo el aclaré. El cero original. Aclaré. Menos uno, güey. Yo dije desde un principio, vamos a hablar de güeyes terrenales, no de deidades. Perdón. ¿no? Entonces, Alfa y Omega. sí, güey, o sea, no nos confundamos, o sea, no. Aquí estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Los terrenales, los pendejos que tocan instrumentos, la chingada, y los dioses. Va. Bueno, los géneros que tocaba Led Zeppelin, o al menos así los catalogan, es hard rock, blues rock y folk rock. Ahí hay algunos que quisieran Folk meter como que la primera banda de heavy metal. Alguna vez, en una entrevista a Robert Plant, todavía le preguntaron que si se consideraban la primera banda de heavy metal de la historia del rock. Y él dice, no puedes meter una banda de heavy metal con tanto instrumento acústico como lo usamos en Led Zeppelin. Y la verdad es que, bueno, en lo personal a mí no se me hacen heavy metal. Obviamente influyeron y vamos a ver por qué. Es que hablábamos de las divisiones, ¿no? O sea, en aquellos tiempos no existía tanta diversidad, digamos, de géneros, pero hace rato lo platicábamos fuera del aire, pues estos güeyes también pudieron haber sido catalogados incluso hasta glam metal, ¿no? Sí. Por Y- los ritmos, Sí. por el look, Ajá. Exacto, más que nada por el por los riffs, otro pedo, pero pues en ese entonces yo creo que el glam metal todavía ni por aquí les pasaba, güey. ¿Qué decías, No, yo creo que- ¿Qué decías de Robert Plant que era más Cuerpazo, ¿no? Cuerpazo de Robert Plant. ¿Cómo no se enfermó nunca de ¿Sentías gripa, más cabrón, tocando no? de qué? ¿Cómo fue el comentario? Bueno, lo que pasa es que estuvimos analizando algunos videos, güey. Hay un dato que seguramente aquí mi Little Richard lo tiene, que es Robert Plant nunca en la vida salió tapado del pecho. O sea, toda la vida salía con la camisa abierta, etcétera. Ya, Entonces y mi yo, comentario, ¿cómo nunca se enfermó de gripa? como güey? nunca le dio... Mames. O imagínate, ahorita, pobre Robert Plant, güey, con el COVID. Pinche COVID, güey. seguramente- Con tanta coca encima. Le hubieran puesto- Que no sentía ni frío ni calor. Ahí Con está, Fanta o con Sprite, o sea... Ahí está esa madre, Se güey. empanizaba en... Imagínate, yo una vez me bañé con Big Cola, güey, y me dio sífilis, cabrón, o sea... Ahí está Culero, güey, me salió un tumor acá, güey. por ahí. Igual y fuera por la bicola, güey. No mames, no sé, No güey. se debe sido los pinches ingredientes radioactivos que le meten a esa mamada, No güey. soy médico, güey, pero igual y te tendrías que checar. Pero güey. bueno, Entonces hablábamos del cuerpazo Ah, que sí, manejaba. cierto, sí. Porque en ese entonces pues se manejaba mucho el cuerpo de rockstar. O sea, estamos hablando de un Robert Plant, estamos hablando del güey de Van Halen, de Motley Crue, etcétera. O sea, todos los que te gustan, rockstars, los que te cabrones. excitan. Y yo decía, güey, ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo cambiamos tan rápido de tema? sí, no, ¿en qué momento nos empezamos a agredir de esa manera? O sea, el hecho de que a ti se te antoje no quiere decir que yo le voy a entrar, güey. O sea, y dirían, si no te cabe, no repartas, mi Tony, ¿no? Entonces decíamos, el cuerpo de perro parado de Robert Plant, cabrón. O sea, Bueno, a eso sí lo dijimos. tiene más güey. nalgas mi cajetilla de cigarros que Robert Plant, ¿no?
Entonces decía. Pero la greña, ¿qué? oh, más. Sí, pero era una mamada. O sea, en cuanto a dimensiones, a volúmenes nos vamos. Yo preferiría haberle dado un zape a Robert Plant que una pinche nalgada, güey, porque acá sí vas a sentir Volumen. Se te iba a romper la mano, cabrón. volumen sabroso, güey. Bueno, van a hacerlo así Por del ejemplo, cabello, ¿no? si a mí me das un pinche zape, güey, tienes fractura múltiple de muñeca, cabrón. Te y de nudillo pulveriza de la mano, chingada, te güey. la pulveriza. Cálmate, Vegeta. Pero bueno, A ver, mi Richard. es que con mi amplia pinche cabellera, pues es una mamada, güey. Seguramente, güey. Yo no necesito ni almohada, güey, para dormir, cabrón. Y duermo casi sentado, ¿no? Pero bueno, el periodo de actividad de Led Zeppelin fue de 1968 a 1980. Estamos hablando de un periodo de 12 años muy cercano. Si lo quieren comparar, digo, no soy fan de las comparaciones, más porque son diferentes situaciones. Y porque hemos hablado muchas veces que la estadística no ayuda y no representa realmente el talento Claro. y los logros. Y también Exacto. depende de quién hace la estadística, ¿no? Ah, bueno, pues Sí, la no, haga no, quien no. la haga, güey, pero pues la estadística es Es una una- pendejada. sí. Me caga Led Zeppelin. No, la estadística dice que los Beatles son el número 1, ¿no? Según Sí, esta exactamente. pendejada, güey. Todos tranquilos, güey. Todos tranquilos, güey. No, ni madre, ya me exalté, güey. Pero bueno, antes de empezar con la historia general de la banda, les quería hablar un poquito de los miembros de Led Zeppelin. Para quienes no los Sí, conozcan, no, porque ya se me anda relamiendo los bigotes aquí, mi tal. para quien no los conozca, estamos hablando de, a diferencia de muchas bandas que también, por ejemplo, pasó The Who, pasaron los Rolling Stones, pasaron N bandas, Led Zeppelin no quiso cambiar nunca su formación. Siempre fueron los mismos 4 y cuando llegaremos a hablar, pereció uno de ellos. Verde. Sí, spoiler alert. Ok. ¿Qué Pokémon es? No mames. Es que esto te dice, güey, o sea, yo creo que es todavía más mérito porque, por ejemplo, un otro grupo de 4, Metallica, ¿no? Pero tenemos la guitarra rítmica y la lead guitar. Lead guitar. Aquí Jimmy Page hacía todo, güey. O sea, Robert Plant era nada más, me dedico a encuerarme, canto, chingosísimo, tengo mis pinches megamatotas, no tengo ni más de nalga. ¿No? Y chinguenle ustedes 3, pendejos, ¿no? Es correcto, pero los es 3 correcto, güey. pendejos que tocaban, todos eran considerados una mamada, güey. de Bueno, música. te voy a contar acerca de Jimmy Page y los 3 pendejos estos. Puta No, Robert Ya lo Plant. ofendiste, cabrón. Ya lo ofendiste. Pídele perdón, güey. Vamos a empezar con Jimmy Page. Fundador y guitarrista de la banda, participó en The Yardbirds y ocupa el segundo lugar entre los mejores guitarristas de todos los tiempos, de acuerdo a Exacto. Gibson Guitar Corporation. Bueno, Dedazo. Ay, sí, güey. O sea, güeyes no ahí, mames. pendejitos, Pregúntale a güey. Ibáñez qué piensa, güey. O sea, no mames, lógicamente. Pues él tocaba la Les Paul de Gibson, ¿no? No, yo creo que si le preguntas a Ibáñez, te va a decir Steve Vai o Joe Satriani o cualquiera de esos güeyes. Si le preguntas a, por ejemplo, a Dean, te va a decir Dimebag y Dave Mustaine. Si le preguntas a Walmart, te va a decir Maluma, Batón. Pero qué guitarras van a comprar esos güeyes, no Somos de plástico, güey. De esas que traen chicles adentro, pues de esas. De las de Guitar Hero, qué pedo. No, eso ya es demasiado. Eso ya es mucho, güey. Eso Eso ya ya Guitar es Hero mucho. también está. Ya te estás pasando, güey. Bueno, sí, pasando, Guitar güey. Hero, me pasé con Guitar Hero. Es de mis juegos preferidos, pero bueno, ¡Oh, eso welcome! A lo mejor Guitar Hero te podría decir en algún momento, no sé, Mario Bros, güey, y eso que son competencias, ¿no? sí, güey. Pero bueno, regresando a Jimmy Page. Rolling Stone lo ubica como el tercer puesto en los mejores guitarristas, mientras que considera que su solo de guitarra de Stairway to Heaven como el mejor de la historia del rock and roll. Bueno, aquí hay un dato sobre esa canción en específico que yo creo que debe ser de las más conocidas de Led Zeppelin. Hay un dato donde la disquera tuvo que poner la especificación de, a ver, pendejos, no se malviajen, esta canción no tiene nada que ver ni con pinches ritos satánicos, ni con un pinche pedo ocultista, Ajá. ni su puta madre, o sea, güey, es una canción viajada, sí, que fue catalogada de la mejor canción en esos tiempos, solamente por abajo de The Wall, de Pink Floyd, que es otro pinche viajezote cabrón. Pero sí tuvieron que poner esa especificación porque ya sabes cómo se maneja este pedo, ¿no? De que la gente escucha algo raro, virtuoso, Pero, cabrón, y no, Y son me los traen un pedo Nintendo, con son el los diablo. Son los Nintendos. Ahí
Voy a dejar al rato un tema Exacto. para la polémica. Sí, porque es un pedo más ocultista de Jimmy Page, güey, ya que Jimmy grabaron Page era ahí. ocultista. Vamos a llegar a eso. No te adelantes. Eso les pido. Ahorita, aguántenme Sí, tantito. Vamos a poner freno. Chingada madre. Entonces háblenme cuando hablen de esa mamada. Ya me voy. Pero bueno, regresando a Stairway to Heaven como el mejor solo de guitarra de todos los tiempos. En esa misma lista encontramos igual. Número 5, Comfortably Numb de Pink Floyd. Uf, puta madre. Número 4, Hotel California de Eagles. No mames, No, no sea, más un himno, güey, o Sí, sea, güey. Yo la verdad no sé qué Eagles, qué tan grande fue a ser, pero con esa canción, o sea, no mames, se postraron mal pedo en No, un güey, top. es que también ahí Impresionante. influyó mucho, güey, el hecho de que de toda la leyenda que traía esa canción, güey. O sea, porque hasta la fecha todavía hay muchos güeyes que dicen, güey, es que no mames, hicieron un pacto con el diablo. Está bien güey, viajada que no la sé qué". rola, y ponte a ver lo que Exactamente, dice pinches cosas bien exóticas. Exactamente. y la Número güey. tres. No mames, es la bestia, Es güey. un rol, no, un mamador. Claro. Número 3, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. No Puta madre. mames. Y está en el Por Dios. tercero, güey. O sea, el Deus. No Luis Miguel. El Deus de la guitarra, Jimi Hendrix. En tercer lugar. A ver, No, pero es que hay otro Deus aquí. a ver que cuál es la está segunda, cabrón. güey. A ver. Número 2, Eruption de Eddie Van Halen. Güey. Puta madre. Y estamos hablando de, ¿qué? ¿20, 30 años después? Fácil. Van Halen. No, Como 20 años, ¿no? 10 años, menos tal vez. Sí. Menos años. Algo curioso, digo, ya llegáramos algún día a hablar de Van Halen, por favor. Y yo espero, el primer güey, yo disco, espero. el Ya primer, empezamos con las tragedias, güey. el Por primer favor, disco, hablemos de Van Halen. el primer disco de Van Halen o Van Halen. ¿Saben en Oh, qué vale. año lo publicaron? Mm-mm. Para empezar, esos sí ya tocaban heavy metal. Y se dice que hay dos bandas que partieron el rumbo del heavy metal. Una es Van Halen y otra es Metallica. 1978, el primer álbum de Van Halen rompió todo lo que había que romper. Y nada más, en su primera gira, digo, ya llegaremos en algún capítulo a Van Halen, pero en su primera gira, Esto es un preámbulo, nada más. ¿con qué banda crees que tocaban en su primera gira con su primer disco? ¿En qué año? 78. Con... No sé, Metallica. güey. No, Metallica fue No, después. fue un poquito después porque Metallica siempre fue más underground. Ya cuando llegaron a los 85, 90, Ujú. Cuando empezó corrieron a el boom. Mustang ya pegaron. Con Kiss, güey. Después vamos a llegar a eso. Después vamos a llegar ¿Alguna a idea, eso, güey. Tony? Tú dime. Black Sabbath. Black Verga. Sabbath. Esos güeyes eran teloneros de Black Sabbath. No, tocaban a la misma, o sea, eran estelares Ah, no mames, los al dos mismo grupos. tiempo, güey. Así pegó Van Halen. Pero bueno, Verga. regresando unos 10 años para atrás con Eso va a ser el capítulo 11 o 12, ¿no? Led Zeppelin. El primer puesto lo tiene Stairway to Heaven, según Rolling Stone. ¿Cuál? De los 10 mejores, digo 10, de los 100 mejores solos en la historia del rock, el primer puesto lo tiene Stairway to Heaven. Un dato curioso que encontré ahí, porque dije, hey, voy a ver todo lo que hay en la lista. Encontré una rola que no es de rock. Bueno, o sea, si van a ver la rola, ahí ya vamos a dejar los links para que si quieren y tienen curiosidad, chequen la lista. O para que hagan su playlist acá de Spotify de poca Chingón. madre, güey, de los Rock 100 and mejores. Rum. Sí, Los 100 mejores solos de la historia. No, hay que hacer un... Ahorita estoy viendo la forma de que nos metamos a Spotify. Simplemente, pinche Spotify tienes un chingo de trabas. A la verga. Pero ya deberíamos de estar ahí. Y vamos a hacer una lista precisamente de Rock and Rum, de todos los grupos que hemos hablado y las canciones más emblemáticas. Estaría chido, vamos a hacerlo. Pero bueno, regresando al tema. Digo, en la lista venían como 4 veces Eddie Van Halen, venía como 5 veces Jimi Hendrix. Claro. Pero si tú ves la lista, todo era rock y metal. Algo que se me hizo muy chistoso fue en el número 50 de la lista, Michael Jackson con Beat It. Beat It. Pero es que esa rola la hizo Eddie Van Halen. Sí, Exacto. Precisamente, los músicos que se cargaba Michael Jackson. No, Es que aquí estamos hablando de mames. talento, güey. O sea, O sea, aquí estamos hablando de rock y no de pederastía. Chinga su madre, güey. no, bueno, ahorita con Güey, no mames. que nos hablen los de Anonymous, güey, porque no, porque hay un dato importante sobre Michael Jackson y la
pseudo pederastía, güey, que ya nos vamos a meter a los pinches pedos políticos más cabrones, pero realmente lo que Michael Jackson trataba de hacer era proteger a los niños. Pues sí. No le importaba si lo iban a acusar de pederastía o no, porque, pues, ya estamos hablando de otras noticias, pero ustedes saben que... Sí, güey, no mames, ya vieron que se filtró la nude de Trump, güey. Manden, lo que tengan de esa noticia pueden mandarla al grupo sin ningún problema. Yo lo tengo todo, cabrón. Ahí platicamos. Nosotros nos ponemos a platicar la chingada, pero En el grupo a platicamos. Michael Jackson siempre decía, a mí no me importa que me acusen de pederasta, Sí, pero él sí. quería salvar realmente claro. a los niños. Y eso, bueno, eso ya es otro pinche tema Sí. que nos vamos a salir de rock y todo, pero también hablando de rock, bueno, de participas, de colaboraciones cabronas, Slash de Guns N' Roses también tocó con Michael. Sí, claro. Entonces ese güey se cargaba de repente unos pinches musicazos, güey, de lo que como Luis Miguel, o sea, Si se jalan unos músicos de tu jazz jardín de normal. planes es un parque de diversiones, que no te sorprenda que Slash toque contigo. Pero, güey, o sea, que te llames a Eddie Van Halen, cabrón, Sí, para que te claro. haga un solo de guitarra. Unos En una pinches canción arreglos. pop, Ujú. eso te habla de poder, de talento y de amistad. mamá y medio. También de amistad, porque, bueno, ya llegaremos a ese tema. Creo que muchos de los rockstars de la época, al menos hablando de los años 60 y 70, eran súper amigos. Ujú. Pero bueno, regresando a Led Zeppelin, parte de los galardones que llegaron a tener es 2 Grammys y 6 nominaciones. 2 inclusiones. poco, Es muy poco, güey. Para todo lo que has dicho, güey, se me hace muy, muy poco, cabrón. Bueno, cuando recordemos que antes las academias, tanto de los Oscars como de los Grammys, eran un poquito más especiales y sí le ponían atención más al como que al talento y no tanto a la mercadotecnia y al varo lo que vendes ahorita. Porque estábamos hablando aquí del El mundo artista de freak, Tony, güey. de Maluma Baby. Lleva como 57 Grammys, güey. No mames. ¿No? Entonces, pero en ese entonces, cuando todavía las academias eran respetables, 2 Grammys es un gran logro. Y bueno, regresando al tema Jimmy Page, es al menos hasta ahorita, el único que yo conozco personalmente que tiene 2 inclusiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Uno por The Yardbirds, que ya lo habíamos dicho, y uno por Led Zeppelin. ¿Cómo vas? Muy bien, güey. ¿Y otra? Sí. Te la sirvo, güey, ¿no? También fue catalogado como el artista de rock relacionado con el ocultismo, esoterismo y por su afición a Mr. Crowley. Eso vamos a hablar Crowley, pam, pam. poco a poco. Pero bueno, eso es Jimmy Page. Sí. John Paul Jones era el bajista de la banda. Que También- se llamaba John Baldwin. Exacto. Y después le dijeron, oye, güey, pues pon tu pinche nombre más acá, no más rockstar. Es la un chingada. nombre artístico, sí. Y lo sacó de una película Mira, de eso 1959 que se llama John Paul Jones. Y entonces él dice, pues me voy a llamar así. Órale, Y eso si no suena lo más sabía. pegajoso, ¿no? Suena más sí, padre suena de más John Paul padrote. Jones. No Ajá. manches. Bueno, yo sí soy fanático de sus trabajos en separado. De John Paul Jones tiene unos discos, unas composiciones, puta, buenísimas. Buenísimas. Bueno, pues Te lo recomiendo precisamente mucho. fue quien dio los sonidos de otros instrumentos a las canciones de Led Sí, Zeppelin. tanto órganos como bajos. Llegó a usar un instrumento de 3 cuellos, no sé si lo han visto, Sí. es... Como tal el instrumento está súper loco, es una guitarra de 6 cuerdas, una de 12 y una mandolina en el mismo instrumento. Ujú. También, ahí interesante, un empleado de Atlantic Records, que es una disquera que firmó a Led Zeppelin, lo describió como, en su momento, como el hombre más sabio de la banda. Pues incluso él le hizo una colaboración a los Rolling Stones en una adecuación ahí de cuerdas para una de las canciones de los Rolling Stones y él dijo que se le hacían muy aburridos. Estos güeyes. ¿Quién sabe por qué? Es que también, Sin palabras. Claro, es que No también sabemos el concepto del cual lo dijo, por Claro. qué, la chingada, digo, pues, sabemos, John Paul Jones nunca ha sido como que el pinche loco, no ha sido un Kid Moon, un No, Kid pero es que Richard. él no hablaba de su forma de ser, él hablaba musicalmente, porque él le mete unos arreglos muy elaborados y muy rítmicos, a Ujú. comparación de los Rolling Stones, que puede ser muy mecánico. Ujú. No, y le pegaban más duro. Sí, claro. O sea, siendo sinceros, Led Zeppelin sí le pegaba un poquito más duro tanto a las distorsiones, a los instrumentos.
lo hacía más profundo también con sus inclusiones Pues, acústicas. son adelantadísimos. O sea, Led Zeppelin es, un grupo de los 60s, pero no mames, esa madre lo puedes catalogar. Fácil. O sea, si tú lo escuchas por rock de primera vez, ahorita. dices, eso es de los 80s para adelante, sin pedo. Sí fueron una banda muy progresista. Muy cabrón. Cagado sí, de sí. risa. Hay también un dato de John Paul Jones. La revista Guitar lo ubicó como el tercer mejor bajista en su lista, el bajista del milenio, nada más. Por abajo del de Who. En el 2014 la revista Paste lo colocó en el primer lugar de los 20 bajistas más subestimados de la historia. Y yo creo que también... Ahí está mi Jason Newsted. no sé. Después llegaremos a esa Sí, polémica. Jason también es otro tema. ¿no? Pero Cliff bueno, Burton. es que también yo creo que ser un bajista en Led Zeppelin, o sea, estás hablando de Jimmy Page, estás hablando de Robert Plant, estás hablando de John Bow. Te iban a es que- quitar mucho protagonismo, güey. En O sea, sí, es el un hecho. bajista siempre tiene como muy poco protagonismo porque, pues digamos, Sí, toca el bajo. Ajá, o sea, el Ponen al bajo... más feo, güey. Es que el bajo le da el alma a la música, pero no todo el mundo lo aprecia. Ujú. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un Rex de Pantera, pues todo el mundo conoce a Anselmo, a los hermanos Darrell y se acabó. ¿Y Rex dónde queda, cabrón? Pero sin Rex no se hace la canción. Entonces es lo mismo acá. Pero aparte este güey también toca el teclado, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, vamos a hablar también de John Bonham, o Bonham, como lo quieran decir. El baterista de la banda es considerado como uno de los mejores del rock de toda la historia. Su estilo consistía en una pegada más dura con menos adornos. Añadió toques de jazz y funk al rock and roll, que no era tan fácil en esa época. E influyó fuertemente en lo que después llegaría a ser el heavy metal. Y con una batería de este tamaño, güey. O sea, Fisher Price, güey. sí, güey, casi, o Si sea... ve la de Hello Kitty, tiene cosas de más. Tiene más bombo, güey. tendrá que ser Tiene que- más bombo la Tiene pinche más bombo. batería Hello de Kitty, Hello Kitty, güey. by John Bonham. Sí, güey. bueno. O sea, ¿por qué era? Pinche Hello Kitty toda greñuda, güey. Ay, con bigote, güey. Claro, porque ni siquiera estaba greñudo, nada más era el bigote. Entonces, güey, es el tom de piso, un tom, la tarola, No, los dos. 4 platillos, se acabó. Y algo interesante de la historia de John Bonham era que lo llegaron a correr de un estudio en Birmingham, Inglaterra, por tocar muy fuerte. Cabrón. Saludos, vecinos. Más tarde, él, ya cuando era parte de Led Zeppelin, le envió una carta al dueño del estudio donde lo corrieron y le dijo: ¿Ya viste "Thanks- quién soy, pendejo? ¿O qué le digo? Thanks for the career advice." Simple y sencillo. Ya tengo 3 discos de diamante, perro. ¿Y tú cómo vas con tu edificio? Y el otro güey le dijo, yo de huevos cobrando mis rentas con inquilinos chingones, güey. Te felicito por tus discos, güey. A mí ya no Pero tengo igual nada. me pagaba $20,000. Tengo familias viviendo en el condominio, güey. No mames, no pasa nada. El nuestro güey hizo esto, deuda, basura. Aparte a mí, Te pago tu pinche disco de diamante, pendejo. Ahí está. aparte a mí me gusta Zoe, güey. O sea, no me andes mamando, güey. Bueno, regresando a Led Zeppelin, para los que no conocen también a John Bonham, porque se vale para los chavos que nos están escuchando y que todavía tal vez no conozcan tanto de rock and roll. Y la Conozcan historia. a su hijo, cabrón, que es una mamada, güey. Jason Bonham, que es una Bien cabrón ese güey. Bueno, John Bonham lo pusieron como el número 1 de la lista de los 100 mejores bateristas de todos hasta la los fecha, tiempos, sí. según Rolling Stone. O sea, Y según A todos. huevo. todavía hay un quote o una cita para quienes nos escuchan. Para los que no saben inglés. Y cito. Donde, ¿Por qué? Porque eres clasista, güey. incluido yo. donde Dave Grohl, conocen a Dave Grohl, Claro. baterista de Nirvana, vocalista de Lead Foo guitar Fighters. de No Foo mames, que es Fighters. el mismo, güey. No puede ser el mismo. No mames. ¿Cómo Él que dijo- Batman es Bruce Wayne? Él dijo, pasé años escuchándolo y tratando de emularlo. O sea, te deja ver que no llegó al nivel. Pues no, pero es que también con los acordes de Nirvana, pues no vas a poder emular a John Bonham en la vida, güey. Ya llegaremos a Nirvana, güey. Y también fue nominado. Vamos a ver. Igual vamos sí, a ver. igual sí. Lo dejamos en Coming Soon. También fue nominado a Mejor Artista en el año 69 por los premios Grammys. Digo, estamos hablando de que
O sea, Led ¿cómo Zeppelin. nominaron a John John Bonham? Bonham. ¿Él solito? Sí. ¿O con Led Zeppelin? No, solito. solito. No, ese güey Como solito. baterista. Sí, la chingada. solito. ¿Por sus solos o qué pedo? Sí. ¿Sacó discos él Por solo? su, No. no, por Por- su interpretación. O sea, es como los Oscars, güey. Es de... El mejor Actor de baterista. reparto, Sí, güey. el mejor actor de baterista. reparto, actor de... Mejor baterista, Ajá, mejor baterista de actriz rock, principal, güey. mejor guitarrista ok, de ok. rock, mejor bla bla bla. Todavía existen, hasta la fecha todavía hay mejor baterista de metal, de heavy metal, de rock, de blues, mejor guitarrista de tal. Ah, no mames, ¿a poco? Sí. Ay, cabrón. Incluso existe el mejor saxofonista de reggaetón, Sí. güey. Eso- El güey que no toca. mames. Pensé que ibas Y neta. Dame el culo. A ese güey le van a dar el premio, seguro. Y bueno, Mueve las nalgas, baby. Ajá. el último en la formación de Led Zeppelin, el vocalista Robert Plant. El pinche nalgón, le vamos a decir, ¿no? De ahora en adelante conocido como el nalgón. Yo traía implantes. El nalgas yo traía prontas. implantes. Es que antes estaba para adentro y implantes ya. Y ya se le cayó el cabello, se le fue para adentro. Pinches nalgas las abres y tienen un chingo de pelos, Y güey. ya se le desfiguró la columna al pendejo, güey. Bueno, lo han comparado en la revista H, güey. Che, Una Mariana vez- Seoane se no se volvió acuerdan, de calle, güey. No sé si se acuerdan, güey, de la edición revista H para hombres. No, jamás. Noviembre 2008, güey. Ninel Conde y Robert Plant, güey. Algo así pusieron. Yo me Sus acuerdo, nalgas güey. contra su cabellera. No, lo paramos de cabeza al pendejo y quién tiene más volumen. ¿Quién lo luce mejor? No me acuerdo, Los dos no en me tanga, acuerdo. ¿quién lo luce También mejor? compitió con Laura León por la mejor cabellera, güey. No ¿Y mames. dónde está Robert Plant? Y ganó, obviamente, Robert Plant. Y le ganó a Emily Blunt en el mejor pecho, güey. O sea, porque. O sea, si vieron la película American Gangster, güey. O sea, Emily Blunt es una diosa, güey, pero pues no tiene nomás nada, güey, ¿no? Robert Plant tenía más chichi que ella. No Ajá. mames, bueno. eso es mucho, Y güey. eso que era un perro parado. Pero enseñó de a madre, güey. O sea, la neta, Instagram lo hubiera bloqueado a ese güey así, Sí, güey, güey. pinches sin cotes, pedos, güey, güey. pinches cotes. Por eso Robert Plant no tiene página en Instagram, güey. Porque No puede pues, mostrar los censuradísimo, pezones, güey. Precisamente por eso, lo he Sí. dicho. Pero bueno, regresando al vocalista. El Led algón, el Zeppelin. algón, ajá. El vocalista de la banda, Robert Plant, fue una imagen icónica del hard rock por su presencia escénica y su vestimenta. Ya lo decía aquí mi colega Eli. Enseñar las chichis. La enciclopedia británica lo expone como el creador del sonido que definió la voz del hard rock y heavy metal. La revista Hit Parader lo citó en el primer puesto de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Rolling Stone lo posicionó en el lugar 15 de los 100 grandes cantantes de todos los tiempos. ¿Quién está en el primero? Ahí va. Espérate, acuérdate que vamos del 5 para arriba, güey, para hacer la de emoción, ¿no? El 5, John Lennon. Ah, güey. Puta madre, qué Cuatro. güey. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto le dio Ah, a no The sé, Rolling güey. Stones? Se tuvo que morir, No, güey. y espérate. ¿Sabes qué es lo más pendejo? No llegamos a los ceros, güey. Intrigante y frustrante del pedo, güey, que no mencionan a Freddie Mercury en el top 5. Sí, no. No está en el top 5, No mames. ¿no? ¿No? A ver, pero dinos cuál es, güey. Bueno, sí, perdón, vamos. Yo, Vamos a ver cuál es, güey. porque yo pensaba que estaba Freddie Mercury. Debe de estar. Güey, no debería. mames, Bueno, no yo creo que ese puede güey ser. tendría que ser el número 1. Temo desilusionar a los jóvenes, pero en el número 4 está Sam Cooke. Con una de las canciones que les recomiendo. Es un cantante de blues afroamericano. Una de sus canciones se la recomiendo. Tenía que ser locución porque It's Alright. La inclusión, ¿no? Black Lives Sí, Matter, incluyente. güey. Black Esa Lives mamada. Matter. Black Lives Matter. Que sí, güey, pero no hablemos de eso ahorita. En el número Otra vez 3. ya nos estamos desviando, pinches temas políticos, por el amor de Dios. El número 3, Elvis Presley. No. Número Sí 2. cantaba bien, güey. ¿Cómo La neta está- sí cómo- cantaba cómo- chingón. Pero Elvis encima de Freddie Mercury. No puede ser, güey. Está No Little- soy, ahora sí que no está soy yo. Si no está es Little Rolling Richard, Stone. si no está Little Richard ahí, güey, no mames, no puede ser. Yo creo que este güey está hablando de The Cowboy Book. Ah, En, bro, en la Gran Bretaña. Oh, bien. Aquí lo conocemos Puro como el libro redneck vaquero. y negro que me detuvo. Este güey sacó la foto del libro vaquero de Inglaterra, güey. O sea, ¿cómo putas no tienes a Freddie Mercury, por el amor de Dios? Vamos a meter una, diría el pinche Francisco, o sea, y voy a Y Freddie Mercury. No, es gay, él no va. Te voy a demandar. Y voy a actuar penalmente, güey. O sea, contra Rolling Stones, cabrón. O sea, ¿qué putas? ¿Por qué? ¿Dónde más está Freddie Mercury, por el amor de Sí, Dios? qué pedo. Oye, eso es lo que íbamos, ¿no? O sea, no siempre no se dejen guiar por Frustrante, las listas güey. de
de repente de las revistas, porque no siempre, digo, no sé, pero tienden a veces a ser... Una muy mala trabajo. Ponen a John Lennon, güey, no mames. O sea, ¿y a quién me va a poner mi revista TV Notas, güey? A León Larregui, cabrón. O sea, no mames, güey. Mira, más tarde vamos a hablar de eso precisamente, cómo ¿De le la pegó. León Notas? Larregui. No, 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 De no. León ¿De Larregui. la TV güey. Notas? ¿De ¿De cómo? Ninel Conde? ¿Ya dijiste el número 2? No, todavía no. De cómo influye también la crítica y la publicidad en el rock and roll. Y los compadrazgos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en el número 2 está Ray Charles. Ese güey sí. Sí, Güey, sí, creo- para que veas. Yo no hubiera Está en el puesto a top Ray 5. Charles. güey. Ahora sí, La verdad, ¿sabes por qué güey. no? Porque no es género, ¿no? O sea, Sí, no, aquí es... estamos hablando de es- hard rock, güey. o sea, O sea, Ray vos- Charles no, era no, blues, no, güey. o sea, estás Bueno, hablando en de esta- música en general, güey. En No, esta lista esta- está todo. En esta lista está Ah, todo. no es solamente hard rock. No, en No, esta lista todo, está todo. todo. Yo hubiera puesto a Ray Charles en el número 10, güey. Así de fácil, güey. Y hubiera puesto en el 2 a Freddie Mercury en todo caso. En el 1, no mames. Sí, güey. Ya, Pero Sí, no no, sé no. quién queda en el 1. Bueno, no, tienes razón. En el 2, Freddie Mercury. En el 1, Luis Miguel. Pero, ok, sigamos. mi Rich. Pero no, que, No, Luis Miguel no es que cero. Luis Miguel no Es clasifica cero. porque es un dios. Es el cero absoluto. Pero pues cuando ese güey, mira, de repente dirían, de repente se te antojan los frijoles, güey. Entonces, cuando ese güey baja a visitar a la tierra, pues dice, oigan, pendejos, qué pedo, ¿no? ¿Y el 1 quién es? En el número 1 está Aretha Franklin, no sé si han escuchado. Ah. Sí, No güey. mames, Pero o sea, es sí. súper Ah, moderno ese mames. pedo, güey. No, güey, porque Aretha Franklin también empezó a cantar desde los 60, Sí, güey. también empezó a cantar Sí, desde güey. los 60. Pero, Sí, pero ella pero aún estamos así, hablando de- aún estamos así. hablando de un género como ya más. pues que yo esperaría Ahora que no, Rolling güey. Stone los Clasificara, clasificara, ¿no? Por género, los clasificara por, o sea, eres rock, pues güey, eres el número 1 del No, rock. güey. también depende- Aretha Sí, pues si a Franklin- esas vamos, güey, pues entonces también tienes que incluir a No, Whitney Houston. cabrón. también depende, Sí, güey. depende quién hizo. También la tienes que música. incluir incluso a Cristina Aguilera, güey. Sí, No, y la lo- neta, lo no, digo, la no, neta, no lo digo la de neta, nombre, la no neta. lo digo de Tiene nombre. un rango de Sí, voz sí, mamalón, sí, sí, güey. claro. Lo digo en Andrea serio, Bocelli, güey. papá. Güey, Plácido Domingo, cabrón. No, ahí yo sí la neta. Chicoche, respeto más cabrón. Padre, no te metas con Chicoche, güey, no mames. No, es que este güey ya se nos emborrachó mi Tony desde tiempo. El Pero rey de hablando en Tabasco, serio, el rey de o sea, Tabasco, güey, no tiene Luciano comparación. Pavarotti, Andrea Bocelli, no mames, Freddie Mercury, ¿qué pedo, cabrón? Sí, claro, Aretha son- Franklin. ¿En qué número está Freddie Mercury, güey? La neta no sé porque nada más busqué Hay que los buscarlo, 5. chingue su madre, ¿cómo? Bueno, pero es No, que pero- no figura ni siquiera dentro No. de los 5, güey. Y Y esa es- es una mamada, Eso güey. es una una grosería, mamada. güey, eso Sí, es una güey, es ofensa. una puta ofensa. ¿Cómo güey. buscas a mamada? ¿Qué dijiste? ¿100 qué? Los 100 grandes cantantes de todos los tiempos de Sí, Rolling güey, Stone. no mames, no puede ser que no esté en el top 5 Freddie Mercury, güey. Pero bueno, Tendría que estar en el pero uno, bueno, güey. les parece- regresemos seguimos al con el tema, por regresemos favor. al ¿Les tema. parece si regresamos Sí, a Led Zeppelin? Sí, perdón, güey, perdón. Bueno, Me dejé pero ¿y llevar. esto qué tiene que ver con Led Zeppelin aparte, güey? Porque ahí no está Robert Plant, ¿o sí? No, estaba, les dije, en el número 15 de los 100 grandes. Ah, ok, perdón, Richard. ¿Sale? escuché. La revista Q lo consideró como uno de los artistas del siglo. Me parece bastante bien ahí. Uno de los que, perdón, no escuché. Artistas del siglo. Artistas del siglo. Y dato curioso, este dato, pero me super... Ahí Mama, te cabrón. va, perdón que te interrumpa, mi Richard. Ahí te va el dato, Chemita. Freddie Mercury está en el lugar 18, güey. No, No, no mames. mames, es una pendeja. Mira, Por encima dirá de lo él, que sea. Chécate esta estupidez. Perdón que lo diga de esa manera. Por encima de él está Mick Jagger. No mames. No mames. O sea, güey. si a eso le consideran voz, entonces yo no sé de qué estamos hablando ya. Ahora ahí te va algo peor, güey. En el lugar 11, Paul McCartney, güey. No mames, No, qué güey. pinche grosería, cabrón. Pero bueno, Sí. Vamos Sigamos a con Led regresar Zeppelin. con Led Sigamos Zeppelin. con Led Zeppelin, si no me voy a encabronar, me voy a ir. no. y regresando a Robert Plant, Ah, fue así no uno se de vale, los cabrón. artistas del rock. Me voy, güey. Nos vemos en el programa. Fue un artista de rock fanático de J.R.R. Tolkien. Pa. Así es. Papa, llédesela, ye. Pero bueno, Güey, todavía ni te la acabas, güey. en los inicios de Led Zeppelin, todo comenzó con la desintegración de la banda de Yardbirds. Esta banda tuvo inicios en el 63, para más o menos ubicarnos temporalmente. Que también Eric Clapton tocó con ellos. güey. Exacto, ya vamos a platicar de eso, Chivita. Muy bien, tú muy bien. Led Zeppelin empezó como tal en el 68. Ujú, La banda es considerada dentro de la invasión británica a los Estados Unidos. ujú. De ahí salieron, de los Yardbirds, hablando, como bien decía, salieron tres de los mejores guitarristas del rock. Eric Clapton, Jeff
Beck. Jeff Beck. Ah, Jeff Beck es buenísimo. Si no han escuchado Claro. a Jeff Beck, Sí, es una les chingada. recomiendo Sleepwalk, para que lo anoten ahí, chavos. Sleepwalk, Jeff Beck, una reata. Sleepwalk, güey, la de... ¿No? Sí. Ah, güey. Y Sí, la he escuchado. Jimmy Page. Ah, sí. Después de la desintegración de The Yardbirds, Jimmy quería formar una nueva banda. Incluso le querían nombrar como The New Yardbirds, lo cual con el tiempo, vamos a ver, valió queso. Y ya desde entonces tocaba Dazed and Confused, una cita de Jimmy Page, cuando salió de The Yardbirds. Sabía exactamente cómo quería la banda y qué tipo de músicos tenían que estar en ella. Solo los tenía que encontrar. En diferentes sesiones encontró a John Paul Jones, porque John Paul Jones era un músico de Chingón. estudio Sí, Chingón. sí, músico chingón. que no solo sabía tocar el bajo, como era bien 2-3 dijimos, buenos, güey, ¿no? también sabía tocar el piano. Después se dedicó a buscar un vocalista. Su primera opción fue Terry Reid, que ya era conocido en el medio, pero Terry Reid acababa de firmar un contrato como solista. Y él recomendó a Robert A Plant. Master Exacto. Robert Plant. Y Terry Reid pasó a ser, en el ámbito de la música, como el único güey que declinó a el proyecto de Led Zeppelin. Pero bueno, güey, también ponte a pensar que pues, ese güey no sabía los pinches lugares a los que iba a llegar Led Zeppelin. Bueno, ahora, hagamos un pequeño paréntesis y analicemos un poquito la carrera de Terry Reid. ¿Sí llegó cabrón o no? Digo, yo la verdad es que no lo conozco, nunca he escuchado nada de ese cabrón. ¿Sí llegó a hacer una pistola? Mira, sí fue bueno, escuché unas rolas de él, sí fue bueno. O sea, la neta no puedes decir que es un mal cantante, es bastante bueno. No, por algo lo buscó Led Zeppelin, pero lo que voy es, sí le funcionó el haber declinado la oferta de Led Zeppelin y mejor irse como solista o de plano no. O sea, no. Ok. Terry Reid no siento que tenga el mismo lugar que Led Zeppelin en la historia del rock. Pero bueno, Jimmy Page, junto a algunos de sus compañeros de The Yardbirds, fueron a escuchar un día, precisamente por recomendación de Terry Reid, a Robert Plant. Robert Plant tenía una banda en la Escuela Superior de West Midlands, de Grumps Group, al sur de Birmingham. No sé si aquí sepan qué es Birmingham para la historia del rock and roll. No. Es que eran como muy territorialistas esos güeyes, ¿no? O sea, porque está cerca de Birmingham, era como que la pinche capital del desmadre, ¿no? O sea, era parte todavía de Birmingham, Bueno, pero... o sea, posteriormente vas a hablar, güey, me imagino, güey, que Black Sabbath surgió ahí, güey. Exacto, exacto. Es un distrito muy industrial, güey. Entonces ese sonido, güey, como que lo adaptaron a su música. Y estamos hablando que entonces los dos padres del heavy metal como tal, Led Zeppelin y Black Sabbath, surgieron en parte de la misma industria y del mismo lugar geográfico. Eso me hace El mismo territorio. un dato A ver. un poquito mágico en el sentido de, no, ¿a quién iba a pensar que en Birmingham iban a nacer las dos Pero, bandas y que aparte- iban a definir lo que vendría en el heavy metal? Pero bueno, desde que hablábamos de el territorio que tenía The Rolling Stones, The Who y los Beatles, en esas mismas zonas surgieron bandas muy similares que se pegaban a las bandas grandes que tenían en esa zona. Sí. No, y Entonces, todos se conocieron. No mames, imagínate que surja una banda en Puebla así, mames. Ah, No, su mames. verga, sí, no mames. Entonces, Vas es a como, por ejemplo, dirían, no mames, güey, vas a cuando sonar a hagas la- pinches prensas, güey. Cuando hagas la historia de la comida, es, güey, ¿sí sabías que las semitas y los tacos árabes surgieron en Puebla? O sea, el A mismo huevo. territorio, güey, A es otro huevo. pinche pedo, güey. Che, ¿Y podcast sí de sabías comida, que, por güey. ejemplo, Maluma, J Balvin y no sé quién más, güey, salieron de Colombia, güey? O sea, esos güeyes no solamente exportan perico, güey, o sea, también exportan música de huevísimo. no se me hace tan Es algo alocado. así como Birmingham de Latinoamérica, ¿no? No se me hace tan Culero, güey, pero lo No se me exportan. hace tan alocado que de la misma zona geográfica salgan bandas tan influenciadas por la misma música. Digo, no pensando ya. No, el pedo es a que no es la grandes rasgos, influencia, o sea, el pedo es pero como que el talento, o sea, de ahí nació, o sea, Birmingham es como la cuna del rock, Pero claro, podemos decirlo. Vamos a decir pero del no es de, metal. ay, se me ocurrió yo hacer esto. Obviamente tienes una historia de que llega a tu centro musical.
Pero bueno, ¿Estás regresando un albureando, poquito a la historia de Led Zeppelin. ¿Quieres que nos rompamos la madre ahorita, güey? De una vez, güey. En este viaje que hizo Jimmy Page junto a sus amigos A sus brothers. de Yardbirds, Brody. la verdad Jimmy Page no creía que lo que le había dicho Terry Reid era verdad. O sea, Y que era un precisamente, chingón el Robert Plant. sí, que era un chingón Robert Plant. De hecho, en algún punto dice, pues me vale queso que tú digas que es un pinche deus griego, pues yo quiero escuchar cómo canta. Sí, ya lo vi encuerado y dije, no mames, de aquí soy, güey. Sí, o sea, por las nalgas me lo doy, güey. O sea, pero una cosa, güey, es que me acompaña a mi pinche camerino y otra es que lo ponga a cantar en mi banda, güey. Pero bueno, ya cuando lo fueron a ver, No solamente cuerpazos, también voz, ¿no? Chingona. quedaron impresionados con la voz de Robert Plant. Y la matota. Jimmy Page pensó por alguna razón que no iba a funcionar la relación entre él y Plant. Y que quiso observarlo por un tiempo todavía. Después de un rato se dio cuenta que en realidad pues, tenía como pedos mentales y que en realidad sí se iba a llevar muy bien con Robert Plant. El primer ensayo como tal de la banda fue en un sótano de Londres. Así como empezaron Rolling Stones, como empezó The Who, también empezaron en Londres. Y su primer gig lo tocaron en un lugar llamado The Marquis. Se presentaron en ese entonces como The New Yardbirds. La gente se malviajó porque pues, solo veía a un Yardbird, que era Jimmy Page, y todos los demás. Pero durante la tocada dicen los que estuvieron ahí que también estuvieron algunos de los compañeros que habían sido parte del grupo de The Yardbirds. Dice, todo eso se olvidó en cuanto empezaron a tocar. Al principio de la carrera de la banda se sentía una tensión musical muy grande porque todos eran excelentes músicos. Ajá. Entonces todos empezaban a improvisar en los toquines, y de repente se querían opacar el uno al otro, El pero protagonismo. poco a poco se fueron acoplando. El nombre de la banda como tal de Led Zeppelin surgió a raíz de un chiste de Keith Moon. Yo digo que sí, un aire como globo aerostático. El pinche enfermo del que hablamos el episodio pasado, por si no lo recuerdan, de Sí. Who, el baterista. Moon. Ellos estaban en una grabación del guitarrista Jeff Beck, precisamente, en el que también estaban Jimmy Page, John Paul Jones y John Entwistle, que era el bajista de Who. Y Moon dijo que la verdad, él creía que la banda de Jimmy Page iba a fracasar y se iba a caer como un Zeppelin de plomo. Ok. De ahí Jimmy Page agarró el Vamos a ver nombre. que no pinche mames. Kid Moon es un pinche loco, güey. dañado. Sí, no mames, ese güey no tiene las facultades mentales, güey. Por eso es que me recia más el Kid Moon, güey. O sea, él cree que yo soy un Kid Moon, güey. Yo también creo. Pero bueno, Yo también creo. uno de sus primeros managers y que tuvo un gran pegue en lo que fue Led Zeppelin, después vamos a ver por qué, tuvo la idea de que si esta banda tenía que triunfar, no iba a seguir los pasos de The Rolling Stones y The Who. Esto tendrían que demostrarlo pegando directamente en Estados Unidos, no en el Reino Unido. Y por lo cual su primer objetivo fue lograr un contrato con una disquera americana como tal. Aquí es algo muy cagado porque en la historia de Led Zeppelin, precisamente Peter Grant logró el contrato con Atlantic Records. Y bueno, para ponernos un poquito también en el contexto, Atlantic Records era una disquera súper gringa The que Rhythm and Blues. precisamente se dedicaba a contratar artistas que tocaban Rhythm and Blues. Algo muy curioso, la disquera para contratarlos no los escuchó, sino que por una recomendación de un artista de pop de ese tiempo, dijeron, va, los vamos a contratar, porque ese artista ya había ido a uno de esos gigs y dijo, Led Zeppelin está en otro nivel, contrátalos. Y sin escucharlos, nada más con el acercamiento del manager, dijo, va, lo que quieras. Ay, no $200,000 ahí te van, los quiero. Che arriesgue chingón, ¿no? Sí, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta que no solo se apuesta en el fútbol americano, y Yo no sé de eso, güey. A mí Y en no me el digas. béisbol, y en League of Legends, Me imagino en los pinches, y a los en, directores. y en las votaciones. Los Oscars, güey. Los dos. Voy 2-1 Obrador, güey, qué pedo.
No, bueno, ahí sí, no mames, ya. Ay, ya no sé qué es peor, güey. No, No, sí, 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 de Zoé, cabrón, no mames. Más pinches directivos de Atlántica. Ay, no mames, estoy Fírmalos, diciendo, fírmalos. No, échalos, chingues. No, investigué un poquito de la historia de Atlantic Records y esos güeyes, eran, bueno, por los apellidos, se me hicieron como judíos, pero lo que hacían era precisamente ir a centros nocturnos donde tocaban negros y ¿Cómo? realmente No se- mames. ¿Cómo los tocaban? No mames, si estás cabrón, hijo, Sí, vas. su música, iban a escuchar No, su tú no, música. güey, tú no, güey. Sin comentarios. Ajá. Y realmente eran de las pocas disqueras que se dedicaban a escuchar realmente musicalmente a los artistas que contrataban. No solamente los contrataban por el dinero, por las tendencias de ese momento. Digo, esto se me hace chido porque precisamente como bien decías, Tony, a lo largo de la historia de Led Zeppelin nunca realmente cambiaron de disquera. Fueron de los pocos grupos de rock and roll que se quedaron fieles y hasta, por cierto, si vieron el live stream que dieron del Celebrity Day, digo, El sábado Celebration pasado. Day, el sábado pasado, precisamente lo hicieron por homenaje a que se había muerto el dueño de la disquera. Pero Lo que actualmente quiere hacer Roadrunner Records y Nuclear Blast. ¿Sí? No sé. Ujú. Sí, cool. Y bueno, el primer álbum de Led Zeppelin, que se llamó Led Zeppelin 1, lo grabaron en el 68. En el primer año en el que se formó la banda, hicieron su primer disco. Pero aparte también tienes una anécdota, güey, medio cagada de ese disco, güey, que lo grabaron creo que en 30 horas. Exacto. güey, 24 horas. una Lo madre grabaron así. en los Olympic Studios de Londres y se emplearon solamente 30 horas de estudio y en menos de una semana ya había quedado grabado, mezclado y editado el disco. El pedo de aquí fue que para el Led Zeppelin 2, por el éxito tan cabrón de Led Zeppelin 1 y salieron de gira y la chingada, se tardaron 8 meses más o Sí, menos Claro. en sacar el Led Zeppelin 2, pero porque en la gira, o sea, entre descansos de la gira, se ponían a grabar el Led Zeppelin 2, cabrón. Sí, eso está O sea, cañón. eso te habla de que esos güeyes, si les hubieran dado tiempo, sin giras y todo el pedo, sacan el Led Zeppelin 2 en una semana, cabrón. Sí, yo creo que sí. No, eran unos dioses de tanto de improvisación. O en 3 años, como depende de la creatividad. presión. No, güey. Depende de la presión. Yo creo que... Che, Guns N' Roses, Aquí güey. fue la presión. Aquí fue Che, la yo- Guns N' presión. Roses güey, con su no, Chinese ¿cuál presión, Democracy, güey? ¿Cuál güey. presión? Vamos cabrón? a llegar a ese punto No. de las disqueras y los contratos con Led Puta Zeppelin. madre, no, man. Pero... Aquí vamos no, a meter, por ejemplo, datos como los Led Liquid Zeppelin, Tension. güey. no puedo decir que fue por presión, Esos lo traían nato. No, Es que, era güey, nato. por ejemplo, o sea, aquí podemos meter un pequeño paréntesis, como por ejemplo los Liquid Tension, güey. Que es todo Dream Theater, güey, pero sin el bajista chino. Y esos güeyes en una sesión, o sea, que puede durar 24, 36, 48 horas, sacan el disco completo, porque es palomazo. O sea, eso es talento puro y se acabó. O sea, aquí no tenía que ponerse a pensar, ya te tengo una canción, 2, 3, y en 3 Sí. meses tengo otra. O sea, se tardaron 8 meses porque andaban en putizas, Sí, o sea, porque andaban andaban en en gira. giras, la chingada. Y entre descanso y descanso se ponían a grabar canciones. Exactamente, Exacto. güey. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito antes. Las canciones que contenía el primer disco de Led Zeppelin eran Good Times, Bad Times. No mames. Bueno, no sé, yo soy súper fan de Led Zeppelin. Si no han escuchado esa rola, es la primera rola del disco. También estaban Dazed and Confused, Babe, I'm Gonna Leave You, Combination Breakdown y How Many More Times. Estas rolas, después en el disco que sacaron ya como compilación de todos sus hits. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque Led Zeppelin nunca... hacer una compilación de hits de esos güeyes. No puedes hacerlo. y nunca- güey, nunca mames. sacaron- Sácate los discos Sí, juntos güey, y ya, otra vez, güey. güey. Sácate un MP3 de todo y ya, güey. No, y algo curioso es- Remasterízalos y ya, güey. Led Zeppelin nunca sacó hits, a diferencia de otros artistas. Pero bueno, Como déjame los Beatles. ir poco a poco. Robert Plant dijo en una entrevista que estaba impactado por cómo sonaba el primer disco. No podía creer que estaba en una banda del calibre que era Led Zeppelin. En su primer tour como Led Zeppelin, tocaron en cada presentación una versión diferente del álbum por sus No improvisaciones. Y esto lo volvería en una tradición. De hecho, aquí hay un dato cagado de la canción Stairway to Heaven, que todas y cada una de las interpretaciones en vivo de esa canción, Jimmy Page le mete una improvisación al solo, y no todos los solos suenan idénticos al del disco. Entonces, No. al que haya visto el concierto en tal lado,
Stairway to Heaven fue diferente al güey que lo vio una semana después, etcétera. Por tan pinche loco que estaba ese güey. O sea, eso te habla de un hambre de improvisación y de talento, güey, que pues no se puede quedar, ni siquiera con una canción ya grabada, la respetan tal cual. O sea, el güey pues, tenía feeling, claro. Cabrón, atorado ahí, Y era como ellos catarsis, güey. tenían mucho la maña de que en sus conciertos en vivo, una canción de 4 minutos la extendían. Lo que 8, sea, 10. por la improvisación, Y porque está- todos y se está entendían chingón. de huevo. Está chingón, güey. Y ahí todos brillaban, desde la batería, el bajo, Menos la Robert guitarra. Plant, porque ya en las improvisaciones, pues no Pero sabía es que qué él cantar, ya brillaba en ¿no? los discos. Yo creo que la voz de Robert Plant es también otro pex, pero bueno. Lo bueno y lo malo, güey, es que cuando tú eres fan de una banda, güey, y ya te casaste con lo que viene en el Y disco. ya te sabes la rola. Ya te sabes la Ajá, rola. Lo vas a ver, Lo claro, vas a ver en esa sí, rola, no ¿qué? mames, ese güey, ¿por qué está tocando? No, yo así? decía, Así ay, no va. ¿y por qué no se extiende Robert Plant cantando? Pinche pendejo, ese güey no debería de tocarla así. ¿Por qué no hay lyrics? Güey, es como Juan ¿Y eso cómo se canta? Como pinche Juan Gabriel, cabrón. O sea, uno va al concierto, güey, te sabes la rola, vas a cantar y ese pendejo deja tocando 3 días al mariachi, güey. Dices, bueno, ¿en qué Que ya puto regresa, momento? güey. Viene el coro, cabrón, maldita sea, güey. Ya Ya, regresa de cómete la maldita manzana de una vez, güey, ¿no? Y eso es puta en algún momento porque, pues, todos como fans, pues, vamos de oye, güey, ya Exactamente. me sé la rola, la quiero interpretar, bueno, la quiero Cantar contigo. tararear, si quieres, güey, Exactamente, contigo, y güey. le cambias a tus mamadas. Y ya Te no es saca lo de pedo, ¿no? mismo, Como- exactamente, como fan, güey. que es a lo que yo me refiero, güey. O sea, Sí, yo sí, ya sí, me sé la entendí rola de perfecto cómo el la concepto. escuché, güey. Exactamente, güey. Cuando Y ahora tú ya me la- sacas otra mamada. Cuando ya le improvisaste. Ya le a- extendiste 4 minutos, ¿de qué estamos Sí, hablando? güey? Exactamente. Ujú. Les doy un dato curioso de Led Zeppelin. Cuando ellos llegaron a su tour en Dinamarca, la familia Zeppelin, como tal, Ah, cabrón. Pinche apellido. O sea, culero, era un güey, señor, ¿no? el señor Hubert Zeppelin, ¿no? Era un cabrón a así, ver, a güey. ver, a ver, a ver. Les voy Era un a dar- cabrón que, yo era un cabrón que flotaba, güey. Les voy a dar una cachetada histórica. Zeppelin, se llaman Zeppelins porque lo Por el inventó el pinche señor. pendejo del Kid Moon, ¿no? No, por Zeppelin. O sea, deja El güey toda se la banda. apellidaba Zeppelin. El artefacto que vuela Ujú, se llama Zeppelin porque lo inventó el señor Zeppelin. Sí. ok. Y Pero era la banda, danés. el nombre nació porque el pendejo del Kid Moon dijo que Sí, se iban a, sí, iban a caer romper como un la madre Zeppelin como un Zeppelin, ¿no? pesado. ¿O no sí, fue por sí, eso? sí. Pero, precisamente, como Ah, o sea, estás llegaban hablando a... ahorita ya de otro pedo, de la familia Sí. Zeppelin tal cual. Exacto, llegaron a Dinamarca, ahí estaba la familia Zeppelin, que eran los Los creadores gobernantes. de la mamada que vuela, no del grupo. del- Exacto, Hindenburg, era la ¿no? realeza de O Dinamarca. la humanidad. La baronesa de, bueno, Zeppelin, Zeppelin. Nunca lo hubiera imaginado, güey. dijo que esos güeyes eran unos monos gritones y que no quería que su apellido fuera manchado por esos güeyes. Entonces, Estamos hablando a fin de cuentas de realeza contra Sí, el pinche güey. hard rock que en ese entonces era visto como por vagos y la chingada. ¿no? Exactamente. Y hasta la fecha, güey. Jimmy Page Ah, sí. quiso ponerle The Noobs para que los dejaran tocar en Dinamarca. Pero bueno, The solo es un dato Noobs. curioso. Digo, sí, The Noobs, no The Noobs, no Puta los madre, rookies. No, The Noobs. Exacto. Y bueno, otra vez retomando el tema, el segundo álbum de Led Zeppelin, que se llama Led Zeppelin 2, lo grabaron durante su gira europea y americana, como bien lo decía Zaini, en el 69. Y fue publicado el 22 de octubre y tardaron 8 meses en grabarlo, lo que decías. Este disco contiene canciones como Whole Lotta Love, Ujú. Thank You, Heartbreaker, Living Loving Maid, Rumble On, Moby Dick, Bring It On Home. Y bueno, Es que decíamos, vamos a ir repasando un poquito las canciones. podríamos decir Whole Lotta Love, Moby Dick, la chingada son himnos, pero es que, güey, ¿qué rola de ¿Qué rola de Led Zeppelin no es un lo himno? es, güey? Exactamente, Oh, güey. mames. Algo que también escuché es que no puedes decir tan solo un top 10 de rolas buenas de Led Zeppelin. Exacto. No, pues ya lo habíamos dicho, o sea, si vamos a sacar un The Greatest Hits de Led Zeppelin, pues, güey, compra todos los discos. compílate todos los discos, güey, comprímelos y sácalas y ya, güey. Esos Un son, Down güey. 50. Sí, güey. Un dato curioso, por ejemplo, de Rumble On. No sé si la han escuchado. Puta madre, cuando sacó el bote de basura ese güey. ¿Vas a hablar de eso? Sí, pero tiene algo más chingón que a mí personalmente me pega muchísimo. Ok. Fue la primera canción en el rock and roll que hablaba del Señor de los Anillos. Dañadísimo ese pedo, güey. Lo decía Robert Plant, De era hecho, sacaron fan. en una de las... Sí. Bueno, no en la portada, sino en una de las imágenes del disco Robert sacaron la Plant era fan de imagen de ese Tolkien. güey, ¿no? Era fan de No, y Tolkien. también Robert Plant, como era fan de Tolkien y le gustaba el Señor de los Anillos, precisamente en Rumble On habla de Mordor
Y hace un contraste de lo que es tener una relación medio tóxica con el viaje para destruir el anillo. Pero bueno, ya les decía, Whole Lotta Love, Rumble On, Moby Dick, o sea, Moby Dick Moby Dick. es un rolón. No mames, es Pero que, güey, bueno. todas Es que esas, güey. Para mí, Moby Dick es una de las canciones más emblemáticas tanto de Led Zeppelin como de Como de la historia del rock. No, bueno, sí, claro, pero de tanto de Led Zeppelin como de la habilidad que tenía John Bonham. Sí. Porque hasta la fecha, pon tú, uno te dice, no, soy muy chingón. Estamos Soy bien hablando cabrón. del baterista, John Sí, Bonham. gracias. Bonham. Ajá. Si uno te dice chingón, te dice, no, pues yo soy bien cabrón, ok, tócate esta, igualita, no te pido que le hagas arreglos, nada, solamente cópiala. Es tan, una composición con tan poquito y tan elaborada. No, y que la grabaron durante su gira. Eso está cabrón. O sea, porque esto también lo leí. El solo de batería no lo pudieron grabar en una sesión. Tuvieron que hacerlo poco a poco. sí. Sí, es cierto, lo grabaron en 2 sesiones, por separado, sí. Precisamente porque no había el tiempo para ponerse a Sí, grabar sí, sí. el disco durante la gira. Eso se me hace súper Y en intenso. vivo. Pero bueno. Tranquilo, güey, tranquilo. Es que a mí me gusta mucho porque. Sí, o sea, como fíjate, pueden ver aquí, mi Tony tiene 70 y ¿cuántos? 73 acaba de 80. cumplir, entonces todavía los vio en vivo. No, ojalá los hubiera visto en vivo, no manches. Pero todavía te pueden encontrar en YouTube los videos de cómo cuando tocaba John Bonham en vivo, ponía la mano en diferentes partes del parche para hacer diferentes sonidos. Hoy en día, ¿quién hace eso? ¿Quién sabe cómo suena qué? Los jazzistas, los Bluesistas. patacos de blues. Mira, yo creo que. Mike Portnoy. Sí. Bueno, no mames, ese güey, Lo he hecho en algún pinche concierto en vivo. extraterrestre, cabrón. Por supuesto, güey. No, yo Eso no lo ese güey sé. lo hace Mándame. toda la vida. Ah, bueno. Toda la vida. Es más, creo que no hay una canción donde ese güey no haga eso, cabrón. Y si no te gusta, nos rompemos la madre Es más, acá afuera. Tito Puente lo ha hecho, Ah, cabrón. Tito Puente. Neta, te lo juro, güey. Tito Puente pone la mano en el el parche, bombo. güey, del Ah, pinche ¿sí? timbal y sí, No sé quién es pega, güey, Tito suena Puente. No divertido. sabes quién es Tito Puente, Puta ¿no? madre, gracias. Gracias, hasta aquí lo ¿No has visto dejamos. Los Simpsons, güey? Pero bueno, ahorita quisiera hacer un paréntesis para hablar precisamente de la importancia del manager que era Peter Grant. Lo que dicen de Peter Grant es que en ese entonces, obviamente las bandas, siendo chavitos, hablando de 18 o 20 años, no conocían todo lo que tenían que pagar, por ejemplo, de impuestos. Eran muy fácilmente troleados por las disqueras. Sí. Necesitaban un manager chingón. Muchas bandas no lo tuvieron. Por ejemplo, Rolling Stones, The Who, cambiaron N veces de productoras. Y Pero también no de crees que haya managers. sido como la avaricia. Mira, lo que dicen es que no se sabe si Peter Grant los timó como tal, porque en ese entonces las bandas no llevaban un control contable muy estricto. Ujú. Pero al menos lo que sí dicen los integrantes de Led Zeppelin es que fue el güey que necesitaban en ese momento. ¿Por qué? Porque él lo que les decía es, ustedes toquen, dedíquense a hacer su música. Si Ustedes yo- hagan varo y yo se los administro, ¿no? Algo así como Julio Pinche César Chávez. padrote, güey. Como Julio César Chávez con el pinche Don King, güey. Así, tú pelea, chique su madre. Yo te voy a dar 1000 varos, güey. Se acabó. Pero lo que hacía este güey es que les decía, si tienen un pedo no se preocupen, yo me parto la madre, yo les voy a conseguir que sí les paguen, si quieren tocar en vivo, si quieren Perico, hablar chelas, con... güey, alcohol, Lo que viejas, quieran. güey. Aparte, si necesitan hablar con medios de comunicación, ustedes me dicen, yo les hago todo. Y ellos lo reconocen como, sí, tal vez nos pudo timar, pero la verdad era el Funcionó. güey que necesitábamos en ese momento porque Pero nosotros nos las tachas y el dedicábamos perico a nunca tocar. faltaron. Nosotros nos dedicábamos Nunca a nos tocar quedamos sin comer, ¿no? y nunca nos faltó nada. Nunca faltó el perico. güey. Como tal, ya regresando a la historia de Led Zeppelin, nunca fueron bien recibidos por la prensa en su época. Incluso aquí hay una anécdota, perdón, Merecha, que te interrumpa de nuevo. Nunca pudieron tocar en Singapur, cabrón. ¿Por qué? Por el tema del De la cabello manta largo. larga, güey. Porque era una ofensa para el público. Incluso, no tiene nada que ver con el género, pero los Bee Gees Ah, sí, güey, también tampoco fueron pudieron vetados tocar. en Singapur y no pudieron tocar por el Mames, tema de la cabellera son los larga. Bee Gees, Por güey. pura homofobia.
No, no es homofóbico. No, no es bueno, homofóbico. es- Es por el tema del No, pelo. no mames, no te metas El ahorita pelo. en ese pedo, güey. Entonces que nada más Vienes era- muy gay el día de hoy, mi Tony. No, Perdón, no, pero no ya mames, va- todos los días. Y yo estoy con ese, güey. Ya vienen 3-4 comentarios que me andan sacando acá como de que se están haciendo, güey, Sí, no te andan mames. relamiendo los bigotes. Pero entonces, ¿por No qué? tiene nada que ver con eso, es un tema político, güey, es un tema histórico, o sea, No, y no era bien visto. Ujú. No era bien visto No que... mames, por O lo sea, tanto no, están no, acariciando la pierna. es como, güey, por hace ejemplo, rato, si cabrón. en el Medio Oriente las mujeres no pueden andar sin el turbante. Ah, ok, ya. Sí. Cultural. Exacto. Un pedo cultural. Pero bueno, al final Led Zeppelin fue una de las bandas que eran de las pocas que decidían con quién hablar. En base a tanto gobiernos, publicistas, revistas. Ellos eran, precisamente por eso les decía, la importancia del manager. Él nunca por dinero, quiso que... necesito que haya una buena reseña en Rolling Stone. No, ellos decían, ok, tú dime, tú eres el amo de la música, tú eres la banda, tú dime con quién. Si se me acerca, quien se me acerque, si no quieres hablar, no hay pedo. Y fue una de las primeras bandas de rock también, lo que les decía, en defender que no iban a sacar sencillos. Ellos no querían dinero como tal. Ujú. Y ellos defendieron a que si iban a escuchar a Led Zeppelin, lo iban a escuchar porque compraban el disco y se chutaban todo el disco. No. Otra anécdota de Stairway to Heaven que no lo quisieron sacar como un sencillo, sino Ujú. que no, ese disco pertenece, esa canción pertenece al disco y ahí la metes y se acabó. Sí. Y digo, si me dices hoy en día, un artista, sea de, ya no hablemos de rock, del género que sea, que no se deje presionar por las disqueras, pues está cabrón. Y Por el Led varo, Zeppelin fue una de las primeras que dijo, no, a ver, yo no toco por publicidad, vender, por cabrón. venderme, Como los virus. toco porque soy una reata en la música y yo quiero que escuches el álbum completo. Sí, pero exactamente, o sea, como que ya si lo traspolas a este momento, güey, ya no hay como tanto peso de las disqueras, güey. Tanto Ahorita- amor al arte también. En la- Sí, tampoco, güey, o sea. En esa época, antes de que surgiera mucho la onda de Led Zeppelin, y sacaban el disco, y todas las años que escuchar, estaba muy de moda el lado B. Ajá. Sí. El lado A te traía los hits, las canciones famosas, y el lado B eran las que... Quería la banda. Ajá. El De relleno, güey. Entonces Ah. Led Zeppelin llegó a decir, no, nosotros no tenemos lado B. Exacto. Todas son un lado A. Exacto. Y digo, ya regresando a Led Zeppelin, pues, igual que muchas de las bandas del momento, tenían también la costumbre de trashear los lugares a donde llegaban, hoteles, estancias, Puta lo madre, que sea. güey. Como debe de ser, güey. Pero Y- no lo Si hacían... no, no eres rockstar. pero no lo hacían tan... Si no desmadas algo, no eres rockstar. Sí, Se La acabó. pinche el amplificador, güey, siquiera, güey. O sea, Pero- tú puedes llamarte Jimi Hendrix, güey, pero si no desmadras nada, no vas a vender, güey. O sea, no eres nadie. Pero exactamente, no era como que su signature tipo Kid Moon. No. Ajá, es que ese Sí, es un tema no, que bueno, hablamos. es que Él no Moon lo estaba hacía loco, güey. inconscientemente. O no sea, era no, vicious, no, no, no era de... Bueno, no sé Voy a si llegar No, inconsciente. yo creo que sí es un tema más poser, güey, de tratar de, yo soy el pinche maldito, el rebelde, Ajá, el rockero, el exactamente. cabrón. Y yo No, siento no que digas- Kid no, Moon no, se iba tampoco- mucho por ese tampoco- Por pedo. supuesto, y Led Zeppelin, por ejemplo, decía, nosotros somos rockstar porque somos unos chingones y porque tocamos de huevos y porque la gente se prende, no necesitamos desmadrar cosas. Pero aún así ya lo después- hice. Sí, pero no era un Pero tema aún así poser, lo güey. hice. Pero no era un tema poser, o sea, esos Sí. güeyes lo hacían ya por todo el Sí. pinche, la mezcolanza y los Ni cócteles que se se metían. Seguramente despertaron de, ay cabrón, La ¿quién se Tasha. metió? ¿Quién hizo esto? Todas las tachas y O sea, hay una güey. anécdota donde en un hotel Jimmy Page compró una katana, güey. Ah, de que la desmadra completamente. Y despedorró el cuarto del hotel, güey, con la puta Y katana, que no güey. los dejaron tocar en Japón unos 2 años, güey, una madre así. Sí. También hay otra anécdota, por ejemplo, de John Bonham, que dicen, no mames, el cuarto estaba hecho un desmadre. Pero llegó el encargado del hotel para hacer la revisión. Dijo, no ma, dejaste el espejo del baño así limpio, güey. Llega Joe Bonham, agarra una de las madres, lo desmadra y dice, perdón, güey. Perdón, pero vomité afuera de la taza, güey. Yo no quería.
Entonces ya no encontré la manera de limpiar el cuarto, pues ya mejor lo desmadro, güey. No había suficientes toallas para limpiarlo, güey. Pero bueno, para que vean que Led Zeppelin no eran posers ni buscaban la fama como tal, sino realmente era algo más musical. No mames, mal pedo. La güey. televisión tampoco les llamaba la atención. Y pues obviamente Nunca fueron a Siempre en Domingo y esas mamás. No güey. mames, puta madre. el, Yo no esperaba, el dueño güey, de no el dueño de la Nunca disquera estuvieron con Paco Stanley. Yo viendo Chabelo. Todos los putos domingos me levantaba a 6:40 en la mañana. Hoy sí va a estar Led Zeppelin. Y todos los domingos veía a Raúl Velasco, chinga. No, yo me levantaba para ver a Chabelo, güey. Y Caritele, güey. Porque hay una entrevista donde Chabelo agarra así de morro, güey, a Robert Plant, güey. Le dice, Pinche Chabelo de 500 pero años. no que ya, quiso güey. regresar al programa, güey. Por una bella sala, troncoso, güey. Y luego yo mejor, no, batería, otra catafixio. Pero bueno, poco a poco los tours de Led Zeppelin los fueron hartando y solo querían hacer música sin tener que tener todos los días fiestas y ponerse hasta el queso y drogarse. Güey, ¿qué pinche gusto le encuentran a eso, güey? Qué estupidez, A la cabrón. sobriedad. No, o sea, a embriagarte, güey, a hacer fiestas. ¿Por qué la gente hace eso, güey? Sí, Mira, no tenían pedos con Qué asco, embriagarse, güey. con drogarse, Sí, pero güey. lo que decían es, no tenemos que hacer una fiestota para hacerlo. O sea, podemos echarnos entre cuates. Yo me di cuenta No que mames, no, yo me di los cuenta que no pomos que necesitas divertirte para quisiéramos. beber, güey. Pero tampoco necesitas tenis para correr, pero ayudan un chingo, güey. Pero bueno, estamos de acuerdo que estamos hablando apenas de los 2 primeros años de Led Zeppelin. Sí, no mames. Y llevamos como 2 horas grabando, Eso es güey. su puta madre. Entonces debamos amanecernos hablando pendejos, güey. Bueno, para la composición de su tercer álbum en el Puta 70, madre. No mames. Yo pensé que llevas en el 20, mi Richard, a ver, échale imputiza, güey. en el Porque tercer mi pinche álbum Tony se enoja, güey. se fueron a refugiar Como a una pendejo. cabaña en Gales. No. Y el resultado de precisamente irse a meter a la cabaña fue un resultado más acústico. En el tercer álbum de la banda hay canciones como Immigrant Song Oh, y Since I've Been Loving You. Por cierto, digo, ahí no lo ponen como uno de los hits de Led Zeppelin, pero si llegan a escuchar el tercer disco, escuchen la canción de Friends, también es muy buena. No mames, güey, qué pedo. ¿En qué disco hay una canción culera de estos güeyes? No sé, no sé. No lo han sacado, güey. Y bueno, Robert Plant en una entrevista mencionó que siempre buscaron sonidos diferentes y que a él en particular le gustaba mucho la combinación de la parte acústica y meterle distorsión, algo que después se vería reflejado en el heavy metal. El cuarto álbum, por fin, Este es una mamada, güey. se publicó el 8 de noviembre del 71 y fue un monstruo que terminaría de consagrar la historia del rock and roll. ¿Cuándo se publicó ese? El 8 de noviembre del 71. El cuarto álbum fue el más vendido de toda la historia de la banda y sería el más controversial de Led Zeppelin por su arte y por una de sus canciones. En el cuarto álbum, para empezar, estamos hablando de que, precisamente como les decía, estaban peleados con la prensa, estaban peleados con todos los medios y dijeron, a chingar a su madre, no vamos a ponerle un nombre al disco. Se va a quedar sin título. Led Zeppelin 4. Obviamente la gente lo pone como Led Zeppelin 4 para seguir como una cronología, pero no tiene nombre el disco. O Symbols. Y dentro de las canciones que tiene este disco están Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, que es otra de las canciones Sí, que hace no, alusión no, a no. El Señor de los Tolkien. Anillos. Gracias. Stairway to Heaven, Misty Mountain, que es otra canción del Señor de los Es Anillos. que también, si tienes toda esa lista, ¿cómo pones un single? Sí, no está puedes, cañón. güey. No, puedes. ya habíamos quedado que esos Sí, güeyes sí, en la claro. vida dijeron, no, un sencillo no lo vamos a lanzar, vamos a lanzar el disco pero completo, tener pero una lista de es canciones una tan cabronas. Es uno de los discos Güey, más elige emblemáticos una, de no, estos mames. No güeyes. puedes escoger una que sea sencillo. ¿Cuál más? Nunca. Y el disco lo cerraron con Going to California, que también es un rolón. Ahí por si quieren pensar No, que solo los gringos saben hacer rock blues. No, Going to California es una de las que deben de escuchar. Y también está When the Leaf Breaks. Ahora, ahí te va. ¿Cómo? When the Leaf Breaks. Exacto. Breaks. Ahora, aquí Breaks. tenemos... Ese álbum no solamente fue grabado en la casa embrujada Headley Grange
Porque Mr. fue algo así Crowley. como de, no mames, algo súper místico, Ajá. la chingada por el Y ahí se pedo lo de- llevó que Jimmy traía Page. Jimmy Page con el ocultismo y la madre. Ujú. Tú traes algo bien cabrón con eso. La verdad es que esta obra fue grabada en más de 7 lugares Sí. diferentes. Y este disco también se le conoce como Symbols porque pues está en la portada diferentes símbolos. Cada Cada cabrón, uno son representa artistas. uno de ellos. cada integrante escogió su símbolo. Ujú. ¿Tienes algo de eso, no, mi Richard, Sí. o no? Exacto, precisamente el arte del álbum sería una de las cosas controversiales precisamente del disco, porque mete una carta del tarot, que es el ermitaño. También mete los símbolos que decías, Eini, y bueno, cada uno, ahorita les voy a decir qué significaba cada uno, a excepción de uno. Del de Jimmy Page. El más pinche. El de John Paul Jones, Misterioso. que es esta como trinidad medio celta, Ujú. que es como, no Es sé, un Mr. Charm. Es un triángulo con un círculo. Ajá, ese Exactamente. símbolo simboliza el cuerpo, la mente y el alma. Exacto. Órale. Así. John Boham Vamos. escogió uno que son 3 anillos, que es una representación temprana de una trinidad. Ahí hay diferentes... Es la versión antigua de la Trinidad, Sí, nada más. y lo que estuve viendo es, simboliza tanto la familia como la trinidad cristiana. Ujú. Y Robert Plant escogió una pluma que simboliza a un dios egipcio que es Maat y que es representativo de la justicia y la valentía. De ahí nos falta el de Jimmy Page. El de Jimmy Page es el famosísimo Soso. Ujú. Que bueno, ahí está súper intenso porque precisamente como Jimmy Page estaba en la parte del ocultismo, nunca ha dicho a qué ¿Qué se refiere. significa? Exacto. Se supone que a Robert Plant alguna vez le contó lo que ese símbolo significaba. ¿A quién? A Robert Plant, Robert Plant. al cantante. Pero Sí, sí, que sí. Robert Plant lo olvidó. Lo olvidó. Cagada. güey. Híjole. Es como Colosio Pedo. iba a ganar la presidencia y de repente le dio COVID, güey, y se murió. Checas Nadie la sabe por qué salida, no ganó. güey, no mames, no sé qué pasó. Algo le pasó, a Robert Plant le dio amnesia y dijo, no, pues ya no me acuerdo qué pedo con ese símbolo. Quiero dejar la parte del ocultismo y lo más controversial de la banda hasta el final. Entonces nos seguimos. Crowley. Exacto. Oh. Y el álbum también tenía una cita al final que decía, alguien muere de hambre cada día. Lo más curioso, y vamos a llegar a ese punto, solo pusieron en el álbum, los álbumes de LPs en ese entonces también traían un librito adentro, así como Ajá, los sí, discos después, ya en los Pero 90s. era más una revista. Sí. Pinche catálogo de Soriana, Es güey. que varios de los discos de Led Zeppelin yo tengo en acetato. Sí. Y ahí viene. No era un. No es un librito. Era una revista. Pinche, Sí, no, pues es del tamaño del LP. Sí. Es del tamaño del LP. pinche catálogo de Soriana, güey. Sí, Ah, no no, mames, no. me gusta un chingo este Hasta baile, eso güey. están más chiquitos. Pero bueno, en esa revista que traía dentro el LP, la única letra de las canciones que venían, y digo, estamos hablando de Black Dog, Rock and Roll, Ujú. o sea, estamos hablando de De N las Hits, chingonas. solo venía la letra de Stairway to Heaven. Ok. Que de hecho Starway to Heaven, no sé si alguna vez, o bueno, si lo vas a decir ahorita, güey, pero va contando conforme va pasando la canción, cómo va subiendo el güey que la canta, en este caso Robert Plant, cómo va del infierno al cielo, güey. Es que hay Y muchas cómo va- historias. Y cómo va cambiando, Hay güey. muchas interpretaciones. Hay muchas historias y bueno, vamos a dejar la parte del ocultismo hasta el No, final. güey, no, yo quiero hablar de eso, güey. Pero bueno, dentro de la controversia del símbolo que escogió Jimmy Page, pues, obviamente está Aleister Crowley. Claro. Y algo curioso es que, obviamente, él no ha dicho a qué se refería con ese símbolo. Ujú. Nunca lo va a decir. Vamos a ser sinceros. Pues se va a morir con el secreto. Pero dentro de las investigaciones que han hecho diferentes personas, lo han encontrado en grimorios de los 1500. ¿Saben qué es un grimorio, joven? No, Claro. Yo no sé qué es. Libro de magia negra. Y dice, tráete un kilo de pollo, güey. Pero también hay quienes dicen que es un símbolo de Saturno o que puede ser la creatividad de la conciencia divina y la energía vital de un individuo. Oh, lo borro. No sé, pero Qué está pedo. muy intenso. Yo me O sea, voy con el kilo de pollo, güey.
Escoge la que quieras. O Cualquiera está muy pesada. seguramente es puto el que lo lea, güey. Puto el que lo descifre, güey. Bueno, en 1973 lanzaron su quinto álbum, House of the Holy, que no fue tan bien recibido, igual que todos sus discos. Ahí lo controversial es que en la portada aparecían los hijos de Robert Plant, chicos, desnudos, y que estaban escalando una cuesta empedrada. Cuando estaban haciendo la gira de presentación de ese disco, lo curioso también fue que hicieron un concierto en Florida que rompió el récord que habían impuesto los Beatles. Ahí juntaron a más de 56,800 espectadores. O sea, y es lo que decía al principio del capítulo. Tal vez porque la historia y las revistas y todo han colocado a los Beatles como el número 1, Led Zeppelin estaba Muy más cerca. cañón, estaba muy cerca, estaba pisando los pies. Y hasta eso, una banda que no fue Venerada. popular No ni fue venerada. venerada. No fue venerada por los No, críticos. no estaba guiada a las masas. Sí, ¿no? No. Eran otro pex. ¿Estás hablando de los Beatles? Exacto. En el 74 crearon The Swan Song como productora, pero esta productora le seguía respondiendo a Atlantic Records, lo que les decía que nunca cambiaron como tal de disquera, simplemente hicieron su propio estudio para poder producir sus discos. Ellos grababan, este güey es el que se dedicaba a distribuir. Y una parte también controversial es que el símbolo de Swan Song es como tal, muchos piensan que es Lucifer, no, es como tal, Ícaro, bueno, estaban Satanás. pensando, Ícaro y Dédalo. Apolo, Ujú. era Griego. un símbolo griego. Es que también, como que en esa temporada había mucho el pánico satánico, en el que todo lo que sonaba distinto era del diablo. Ahorita Pues vamos a todavía, llegar para allá. Pues, Sí, no pero- mames. pero- Escucha pero- Gloria Trevi, güey. Esos eran satánicos, Eso es güey. otro pedo, ¿no? Pero más en esa época en el que eran sonidos nuevos. No, pero por ejemplo, AC/DC. Pero o sea, ya lo vamos que a llegar. decía, Sí, güey, por Ya, favor. pero vamos a llegar a ese tema. Dejemos el ocultismo para la parte final, así No, como güey. para Puta la madre, carnita tú, del nos traes un programa. pinche suspenso asqueroso, Richard, por favor. Si nomás faltan 3 horas de podcast, cabrón. No, de hecho ya deberíamos meter más gas. No mames, bueno, ya está saliendo el sol. Ya casi llegamos a ese tema. Ya casi llegamos a lo que... ¿Ya? Ahora Ya. sí, va. Después publicaron Physical Graffiti en el 75, que ahí la canción que destaca muchísimo es Kashmir. De hecho, Madre, güey. Tu canción que dices que te gusta con Snoop Dogg. no, con con P. Diddy, güey. Hace con P. Diddy. ¿Tiene O algo de Puff malo? Daddy. Banda sonora de Godzilla, güey. Es lo único rescatable de esa puta película. Un dato curioso de Kashmir, le preguntaron a la banda con cuál de sus canciones se identificaba más, y lo que todos han dicho es, Stairway to Heaven. no. Bueno, es lo que todo el mundo Immigrants. piensa. Es ¿no? lo que todo güey. el mundo piensa, Stairway, porque pues el impacto que Que tuvo. todo el mundo cree que el himno de Led Zeppelin, o sea, o la canción que más les gusta es Stairway to Heaven, ¿Y pero cuál resulta era? que no. ¿Y cuál era? No, Kashmir. Precisamente porque ahí Robert Plant y Jimmy Page dijeron, alcanzamos lo que queríamos como músicos. Era nuestra cúspide de tanto buscar nuevos sonidos, buscar algo sinfónico, meter entre algo mágico y tribal con distorsión. Para ellos Kashmir fue la cúspide de su carrera. No sé aunque si- muchos no, no piensan lo mismo. No sé si vas a mencionar en algún momento cuando Jimmy Page, perdón. Tocaba, sí, se me controlan los nombres. ¿Qué? Tocaba con la madre esta del violín, la guitarra. Robert Page. No, Jimmy Plant. pero es un signature de Jimmy Claro, Page. es que le daba un sonido tan particular, tanto a las cuerdas como a la forma de tocar las Guitarra. cuerdas, Ujú. pero con todos los dedos y hacer diferentes formas, diferentes sonidos. No, algo Hasta la fecha, sencillo. yo no he visto a nadie que lo haga, ni siquiera una réplica. Jimmy Page era el músico detrás de Steve Vai. Led Zeppelin. O sea, todos, como ya lo dijimos, fueron unas piolas, pero el que más destaca de todos es Jimmy Page. Sí. Y fue el líder, y fue quien se le ocurrió la banda, y fue quien luchó porque Led Zeppelin sea lo que es hoy. Pero Bueno, bueno, pero es que también hablemos del peso que le dan o sea, en la música, o sea, el lead guitar, pues, sí, es... pues siempre tiene que ser el que más sobresale. Claro. Sí. Tal vez no siempre sea el más virtuoso, pero en este caso sí. Jimmy Sí, Page es el más cabrón. fue el más cabrón. Sí, Y güey. encima pues tiene todos los reflectores, cabrón. Ujú. Bueno, después en el 75, Robert Plant tuvo un accidente en Rodas, Grecia.
Hay algo que después vamos a platicar. Ujú. Es que iba con toda su familia. Todos se pusieron en la madre. Su esposa estuvo al borde de morirse. Vértebra. Pero también en el coche iba la hija de Jimmy Page. Pregúntame qué le pasó a la hija de Jimmy Nada. Page. ¿Qué le pasó a la hija de Jimmy No le pasó Page? nada. Nada. Cero. La verga, ¿no? Es ocultismo, güey. Sí, güey. Y bueno, más tarde Pinche ástaro. grabarían el último disco que es Throughout the Door de 1976 a 1979. Y vendría lo que es la muerte de John Bonham en el 80. Y valió más de todo. ¿No? John Bonham murió en The Old Mill House, que era la mansión que tenía Jimmy Page. ¿Cómo? ¿Cuenta cómo se murió? Se murió por por respiración, ¿no? su alcoholismo. Por conspiración, creo, ¿no? Vomitó y se Ahogó. ahogó con su propio No vómito. mames, como Atila el 1, güey. Ahí dicen que Y eso, cuando güey, y eso estuvieron... que todavía no existía el vodka de tamarindo. Porque se murió por tomar grandes cantidades de vodka. No es mames. correcto. Vodka de tamarindo. Esa madre le hizo Satanás, güey. No mames, si hubiera existido el vodka de tamarindo, desde entonces se mueren los 4 pendejos, güey. Se mueren los 1, güey. Seguro. Y eso es lo curioso. Cuando la policía hizo la autopsia del cuerpo de John Bonham, pensaban que iban a encontrar drogas. Cero. No, puro alcohol. Puro Nada. puto alcohol, güey. Encontraron lo que sería el equivalente a 40 shots de vodka. No Sin mames, pedos. lo que nos chingamos nosotros en el desayuno. Hablando de vodka, No, esa madre pues me unas la chingo perlas yo. negras. Esos 40 shots me los llevo yo cualquier viernes en el banco. ¿Verdad? Despertando. Qué delicadito me salió el John Bonham, güey, no mames. Pero bueno, en los 80s se culparía a la banda de practicar magia negra. Algo interesante antes de pasar como tal al ocultismo es que, a diferencia de The Who, por ejemplo, cuando se murió Kid Moon, The Who pensó que era lo correcto, o por respeto a Kid Moon, seguir con la banda, porque es Claro. algo que hubiera querido Kid Moon. Después se arrepentirían porque no fue lo que venía haciendo con Kid Moon, The Who. Led Zeppelin, en cuanto se murió John Bonham, dijo, hasta ahí se queda Led Zeppelin. Ya no vamos a hacer lo mismo, era una parte integral de la banda. Claro. Lo que hagamos ya no es Led Zeppelin. Entonces, dijeron, ¿se acabó? Y yo creo que es una decisión bastante respetable porque a mí la verdad, personalmente, me molesta mucho cuando una banda empieza a escoger muchos integrantes, suplentes, Van Halen. y no, Metallica, güey. y no respetan como que la ideología que tenían cuando empezaron. O sea, estamos hablando de que Led Zeppelin nunca cambió de integrantes. Sí. Siempre fueron los mismos cuatro vivieron juntos. Cuando hicieron las grabaciones en los distintos lugares que empezaron a tomar como refugios para lograr nuevos sonidos, lo hicieron precisamente por hacer música y vivir juntos, o sea, unirse como banda. Y cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya se murió John Bonham, dijeron, Ya no pues, es banda, güey. ya no es Led acabó. Zeppelin. Ujú. Ya, vamos a ser maduros. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó Led Zeppelin. Y por más que los quisieron presionar después con que la reunificación y que vamos a tocar otra vez, no. Ellos dijeron, no, es que ya Led Zeppelin no existe. Ya no está el cuarto integrante. Hasta eso, si te fijas, hasta en la actualidad, cuando se reúnen los que todavía viven, no dicen Led Zeppelin se va a reunir, dicen vamos a hacer una reunión entre tal güey y yo, y los medios, Led Zeppelin se va a reunir. Los güeyes jamás dicen, no, Jamás, como Led jamás. Zeppelin nos vamos a presentar. Bueno, Nos sí, vamos a o dar sea, tú y tú. desde mi punto de vista muy personal, eso sí, es como un respeto para la banda que hicieron eso y que se mantuvieron con la misma disquera todo el tiempo, la chica. Pero, por ejemplo, si tú te pones a analizar cuánto tiempo llevaban tocando estos güeyes, lo que le pasó, por ejemplo, a AC/DC. Ah, sí, claro. O sea, que, por ejemplo, llevaban muy poco tiempo tocando, se muere Bon Scott, Bon Scott. y ni modo de decir, pues ya ahí la dejamos, güey. Tal vez Tuvieron hagamos que un buscar programa de suplentes. AC/DC. Tal vez. No, güey. tal vez mis huevos. Que tal vez. Tal vez mis huevos, güey. Lo Sí, vamos a güey. hacer porque lo vamos a hacer. No adelantemos temas. Estoy haciendo una analogía, güey. Sí, güey, o sea, Entonces si AC/DC hubiera dicho, se muere Bon Scott y ahí la dejamos, ¿qué hubiera pasado? No hubieran con llegado. nosotros, güey. no hubieran llegado a los mismos lugares en los que están ahorita, güey. No, Porque Brian Johnson es y Brian nos Johnson. hubieran privado de tantas canciones tan Exactamente, chingonas buscando a un Brian Johnson, güey. Entonces, O que lo es hubiesen dejado respetable, de por buscar. supuesto, el punto, sí,
pero también depende más o menos qué historia lleves en la banda, ¿no? O sea, Claro. porque, por ejemplo, Sí. AC/DC hubiera hecho eso, nadie conocería. No, y estamos Pero hablando no. que AC/DC llevaba poquito tiempo. ¿Sí? Sí, Led pero- Zeppelin ya era una leyenda, Sí, bueno. donde toda la identificación que tenían con las rolas, con los discos, que ya dijimos que no puedes elegir una canción. Sí. Claro. Y posiblemente aquí si hubieran dicho, bueno, buscamos otro bataco, a lo mejor habría un antes y después Claro. en Led Zeppelin de John Bonham, ¿no? Entonces digo, porque viendo en el Celebrity Day, el Celebration Day, no sé cómo chingados se llama esa madre, el live stream que pasó el sábado pasado, el hijo también se rifa, Sí, cabrón. Sí, pero no toca igual. O sea, no es John No, es que Bonham, no es John Bonham, pero yo creo que se rifa, ese es el... se rifa de huevos, Ese güey güey. también tiene un Esto tú estigma. también puedes decir, es que Bon Scott, Brian Johnson no canta igual Pues, que Bon eso Scott, es no, lo que pues voy, se eso- rifa cabrón. Eso es lo güey. que voy. Ese güey también ya trae un peso encima de es que no eres Boham. Sí, no, y Sí yo creo eres, que... eres un Bonham, Bueno, güey. eres un no eres- Bonham, pero no eres papá Bonham. El Boham. Pero eres él. un sustituto de Pero- Bonham. Pero Brian Johnson no es un Bon Scott. No, No, por no, supuesto no, que no. no. Pero, güey, Y es a lo que ha yo me sacado a voy, flota güey. ahí sí dice de poca No, madre. pero es lo que güey. decías, Ahora, un Robert Trujillo no es un Cliff Burton ni un Jason Jason Newsted, Newsted, güey. sí, no, Por no. supuesto, ¿No? güey. Pero pues también quiere seguir. Y Metallica no me digas que no te gusta. Ahorita, incluso con Robert Trujillo, güey. Sí, no. Bueno, o sea, yo creo... Mira, Sí, el sí Saint importa Anger, mucho. No voy a tocar el No, Saint es, Anger, güey. es que esa madre sí Bueno, es eso- como... Entonces, seguimos. Ese gusto culposo horrible. De Richie. ¿No? O sea, lo tiramos a la basura. Sí, güey, no Pero existe. sí hay discos. El Dead Magnetic de El Dead Metallica Mag- es muy pero es que respetable. pero es que sabes, bueno, ahorita haciendo un Aguantamos paréntesis tantito. rápido, el Dead Magnetic toma lo que habían dejado en el Saint Anger, güey. Ya. No. Dejaron, Yo- en el Saint Anger dejaron de hacer solos de guitarra. Así te lo pongo. yo creo que el Saint Anger fue un gran error en Metallica, Sí, pero... Mucho, estuvo muy grande. error. Pero el Dead Magnetic es respetable. Sí, es mucho, muy respetable. Incluso canciones ahorita, A los mí no me covers. gusta. Covers. Le podemos decir que lo que hace Robert Trujillo ahorita con Metallica son covers. Ujú. Los interpreta. Yo preferiría a Jason Newsted. Por supuesto. Sí. güey. Pero cuando se murió Cliff Burton pudieron haber dicho Vale, Ahí, madre, valió hasta madre. aquí, aquí, Y es ¿no? muy y les respetable pegó del Led culero Zeppelin. porque trataron horrible a Sí, al pinche Jason. Jason Newsted. Pero Pero yo, eso- yo creo que es respetable. parte, yo creo que es parte de lo que platicabas. O sea, también cuando se murió Cliff, no llevaban la carrera que llevaban como Metallica. Ni Y no es lo AC/DC. mismo. Ni- Led ni Zeppelin Led ya Zeppelin. tenía toda Sí. una carrera armada. Entonces, regreso a lo mismo. O sea, no estoy en contra de. Es muy respetable lo que hicieron y todo. Pudieron haber buscado un sustituto baterista. Pudieron haberlo armado. O podríamos estar hablando ahorita de un. Pues es que Led Zeppelin con John Bonham es una cosa. Y Led Zeppelin con X. cabrón es otra cosa. Aun cuando los tres chingones. Bueno, dos músicos chingones y el cantante en algón. Son muy buenos. ¿No? Sí, y bueno, regresando un poquito a la historia de Led Zeppelin, ya para culminar el tema que quería hablar con ustedes, es en los 80s se culparía a la banda de practicar magia negra y ocultismo. Empezaron a reproducir precisamente el cuarto álbum de Led Zeppelin hacia atrás y encontraron algunos mensajes. Digo, ahí hay Ay. opiniones. Gloria De Trevi, todo. güey. Güey, si reproduces. RBD. Encontraron mensajes en RBD. y dices, Güey, si reproduces las mañanitas al revés, Ah, te vas a Muérete. encontrar con arameo, cabrón. O sea, Mátate, mátate. En eso estoy completamente de acuerdo que si pones una canción al revés, se escuchan a mamá. Le se vas va a a escuchar escuchar lo que tú bien quieras, loca, güey. Claro, sí. Lo que tú quieras. Güey, es como si fumaras marihuana, güey. Si yo te digo, güey, huele a mota, güey. Y tú nunca la has olido, güey, vas a decir, ah, pues sí, Huele a pedo. huele a mota, güey. No mames. Mira, en todo eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es Pero había un antecedente jalada. que Jimmy Page sí estaba metido en ese pedo, el ocultismo. Eso Por es- eso fue más creíble. Eso es el Bien pedo. cabrón, bien que cabrón. Jimmy Page siempre estuvo metido en el tema del ocultismo. Le mamaba a Aleister Crowley. Compró una de sus propiedades. Era- Ahí grabaron Era el su disco. brother. Ahí era su grabaron brother, disco. sí. Algo que, o sea, puedo decir, o sea, defender el argumento de que si pones una canción al revés se va a escuchar satánica. Sí, eso lo defiendo Hasta mames. a Gris capa y Gris. espada. Una Tatiana, güey, Hasta se Gris- escucha, ándale, se hasta escucha Tatiana, satánica, lo que güey. sea. Pero algo, y esto está como para abrir polémica, algo Uy. curioso. No voy a decir de todas las canciones porque han tachado de satánico a RBD.
A quien quieras. Pero no, por ejemplo, A Whole Lotta Love, el güey a que Dazed se and el güey que se Confused. decía satánico, Marilyn Manson, si la pones al revés, te dice, hola, soy tu amigo. ¡Oh! No, ya valió ver. Hablando de Sale, ocultismo. muchas gracias, buenas noches. Yo ya Satanás, me ¿eres retiro, tú? güey. No mames, el Egni que se va a quedar acá, güey. Pero les digo, o sea, tacharon de satánicas a Whole Lotta Love, a Dazed and Confused, Sí, a no, Kashmir. no, No güey. mames. O sea, en eso sí, yo siento que exageran bastante la gente. Tanto en esa época como ahorita. Porque Black te vas a Lives encontrar. Matter. Black Lives Matter. Te vas a encontrar hoy en día con quienes siguen defendiendo que Led Zeppelin es satánico. Lo curioso, y ahí es donde quiero abrir polémica, en Stairway to Heaven hay interpretaciones de la canción como tal que te dicen que precisamente Robert Plant te está dando a entender un significado doble en toda la canción. Cuando dice, and the word sometimes means, no have two meanings. Y o sea, si te pones a leer la canción, se me hace muy curioso, que Jimmy Page estaba metido en ese pex, que Robert Plant él hizo los lyrics como tal de la canción. Nunca quisieron decir qué era ese cuarto símbolo en ese disco. Y los únicos lyrics que estaban escritos para que los leyeras dentro del LP eran Stairway to Heaven. Digo, ahí yo les digo, defiendo de a madres que si pones una rola al revés, se escucha satánico cual sea. Pero sí se me hace muy curioso que esa rola es el hit número 1 de Led Zeppelin. En cualquier chart que veas, es el número 1. Fue la canción más popular. Jimmy Page tenía estos pedos. Y lo que dicen que también, ya hablando de como tal, cómo se hizo la canción, Robert Plant lo único que dice es que él cuando empezó a escribir la canción, la escribió en una noche. La escribió, pero Robert Plant nunca ha querido decir la a qué se refiere. Diablo, güey. Y es donde a mí sí se me hizo muy curioso, y les digo, por eso quiero abrir polémica, porque muchos dicen, o hasta por cómo ha dicho Robert Plant que hizo la canción, hablan acerca de el automatic writing, no sé si sepan, la escritura automática. Es lo que te digo de la Biblia del Diablo, güey. Ahí lo que dicen es, el automatic writing, para quienes no sepan y nos estén escuchando, habla acerca de que tienes que entrar en un trance para que tú, como tal, te dejes llevar De chingón. y tal vez un espíritu escriba en lugar de ti. No sé, siento que hay muchas coincidencias en el pedo de... Era la única canción que habían puesto en el álbum como tal para que lo leyeras. El mensaje que dice Robert Plant en todo el lyric de la canción, en toda la letra, y cuando lo pones de reversa, hay muchos más mensajes que cualquier otra canción. Digo, te da una receta no, soy escéptico, te no da una creo en esas receta de madres. ¿Cómo hacer waffles? ¿Quieres saber hacer lentejas? Yo no creo Chulada, como güey. tal en esas madres, pero sí se me hace muy curioso todas esas coincidencias en Stairway to Heaven. ¿Qué opinan, joven? Pues mira, la verdad es que yo creo que les pasó un fenómeno como... hubo un momento en el que ellos defendieron tal cual la canción, como dijeron, no, güey, o sea, esto se trata de... Es una canción como tal espiritual. Sí. O sea, no es una veámoslo de esa letra manera, o sea, no es leve, un no. hit, no es algo rítmico, no es un sencillo que vaya a vender y la madre después. Ayuda Pasó. mucho este tema de la publicidad falsa Claro. y de la publicidad especulatoria. Sí. Y como yo toda la vida he dicho, es cuestión de enfoques. O sea, habrá personas... Hay canciones que cuando tú las escuchas deprimido, te denotan una cosa, y cuando las escuchas Claro. feliz, te denotan otra, y cuando las escuchas pedo, te denotan otra, etcétera. Entonces, hay muchas canciones en la historia de la música, no nada más hablando del rock, que te denotan muchas cosas porque son canciones espirituales, son canciones que hablan de una manera ambigua, si tú lo quieres ver. Entonces,
Si tú te vas por el tema del satanismo, pues por supuesto que le vas a encontrar mensajes. Si te vas por el tema espiritual, católico, cristiano, lo que quieras, le vas a encontrar mensajes. Si te vas por el tema de la depresión, etcétera, le vas a encontrar mensajes. Tipo Strange, de Guns N' Roses, The Wall, de Pink Floyd. Entonces, estas son canciones espirituales que realmente llenan y que tal vez no denotan el género o lo que quería denotar. O sea, aquí no plasman tal vez, tal cual, la virtuosidad que tienen como músicos. Pero pues sí te ayuda mucho la publicidad. De, pues es que estos güeyes son satánicos y la chingada. Y entonces puede pasar como lo hemos ya platicado creo que en 2 programas aquí de Alice Cooper, de pues es que la gente anda diciendo que si es publicidad, a mí me sirve, hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Entonces, también le puedes dar una connotación cómica. Por ejemplo, yo que crecí mucho en este ambiente de rock y de Led Zeppelin y Black Sabbath y bla bla. Ahora que mi hermana tiene un hijo, mi papá se comporta muy, muy angelical con él y le dije, te quieres ganar la escalera al cielo. Digo, al final... Yo no creo que la revista Rolling Stone conozca a tu papá ni a tu hermana, güey. Yo no iba a poder. Pero, digo, al final... o sea, es la denotación que tú le quieres dar. Exactamente. Exactamente. Es que, por ejemplo, no sé si alguna vez, como saben, yo amo Los Simpson. Hay un capítulo en el que sale Paul McCartney y Linda McCartney. Y en el que le dicen a Lisa, si tú pones la canción de no sé qué pinche canciones, sale una rica receta de remolachas, güey. No era la que era vegano nivel no sé qué. Ajá. No come cosas que produzcan sombra. No, ¿tienes algo más de información? No, solo quería dejar este último tema. Miren, al final lo que siempre también dijo Led Zeppelin y tanto Robert Plant fue, es demasiado difícil producir una canción normal, de una forma regular, a tratar todavía de meterle mensajes al revés. Sí, bueno, imagínate, no mames, tienes que leer Stairway al revés y al derecho, güey, para que sepas qué dice, güey. Pero bueno, esta es la historia de Led Zeppelin, espero les haya gustado. Espero la hayan entendido. Y no se hayan ido por todo lo que dijimos. Pero al final Led Zeppelin es uno de los grandes del rock and roll, es uno de los padres del heavy metal. No podemos negar que todos sus discos, bien como decía Ini, no puedes escoger un hit. No. O sea, y lo dijiste también, no puedes escoger un top 10. No. Necesitas escuchar su música. Y ahí va mi comercialote. Si quieren escuchar Led Zeppelin, para no echarse tal vez todos los discos, escuchen el disco de Mothership, que es una recopilación, y ahí va cronológicamente desde las canciones que más pegaron, desde el primer disco hasta el último que tuvieron. Y otro de los datos curiosos, perdón, mi Tony, de esta canción, Stairway to Heaven, es que para aquellos que piensen que realmente fue una creación original de Led Zeppelin, no lo es. Sí, ¿no? O sea, esto es una progresión básica de la guitarra que es originaria de una canción que se llama Taurus, de un grupo que se llamaba Spirit. En algún momento Led Zeppelin fue telonera de este grupo. Entonces, tal vez de ahí viene el préstamo de las bases de la guitarra que después Jimmy Page, como ya lo habíamos platicado, pues como músico progresivo, como creativo, pues le empezó a meter su feeling. Entonces si alguien tendría que acusar a alguien de satánico, pues entonces que vayan y que hablen con Espíritu, ¿no? Con Espíritu, oye, la canción Taurus, ¿qué pedo? ¿De qué se trata? Pues me estás... Yo escucho esa canción y enseguida me dan ganas de ir a comprarme una pinche gallina, güey, ¿no? XO. Era Xuxu, güey. En lugar de Soso era XO. Ajá, güey. Y era, me importa, ¿no? El emoji. El emoji de Facebook, güey. Y me andan diciendo satánico, no mames, yo lo que quiero repartir amor al mundo, güey. Pero bueno, Led Zeppelin es uno de los grandes del rock, padre del heavy metal. Sin Digo, duda, como sin tal, duda. ellos... Una mamada, güey. No sé tú, pero para mí son dioses.
Sí, son de ese Híjole, no rock and mames. roll. Es que si le dices Dios se ve todo, se va a Luismi, güey. Luismi, el sol, güey. Güey. Para no mí sé son unos terrenales buenos. Ahí la vamos a dejar. Pasables. ¿no? Estamos de acuerdo que a mi forma Que de esta sí verlo nos gusta, personalmente, esta sí banda nos sí gusta. Ajá. Y sí es comparable con los Beatles. Mandarilero. Danos un cierre, mi Richie. Ay, no. Un cierre. Bueno, ahí Ya sí saben. mi Richard, me acabas de decepcionar horrible. No mames. ¿Por qué putas es comparable? No, me refiero a que son, para mí, personalmente, más grandes que los Beatles. Ah, es que tú Por dijiste todo. que son comparables, ¿no? Pero es que sabes que los Beatles tuvieron un chingo de apoyo del medio, güey, de la tele, del radio. La puta Mi Richie, mi cierre. Corrupción horrible. Ahí la dejo, güey, ahí la dejo. Para Sí, que sí. la quiera ver. Para el Pues que la quiera pues ver. ahí déjala, pero bien escondida, güey. Ya saben, somos Rock and Roll, pásenla chingón. Tony, Gracias. redes sociales. Nuestro primer invitado. No, ¿Te saben mucho, nuestras güey. redes? Sí, claro. Dilas. Rock and Roll en Face. Chingón. En Facebook somos Rock and Rom Oficial. Búsquenos en YouTube como Rock and Rom. Suscríbanse, porque Tenemos si no, no el- les van a llegar las notificaciones y muchas veces Exactamente. por temas de control parental y la chingada. Cuando Manita arriba. nosotros compartimos los links no pueden entrar, entonces lo ideal sería Sí. que entren directamente a YouTube, busquen el canal, se suscriban y ya les van a llegar las En el notificaciones. mismo Todas YouTube. las notificaciones. En el mismo YouTube tenemos los links tanto para la página de fans como para el grupo. En el grupo puedes poner tus memes y en las el, canciones. y en el fanpage te enteras de todo lo que estamos haciendo. Muchas No te gracias. cuesta nada, compártenos. Muchas gracias. Gracias. Rock and Roll, pásenla chingón.